Oye, ¿sabéis que Ultras es un anagrama que significa Uniti leggeremo toto il rosso blu a sangre? ¿Que es para matar a gente o algo? ¿Quién eres? Una taberna de Sheffield. Bienvenidos una quincena más a Una Taberna de Sheffield, un podcast que hoy tiene ibéricos. Ibéricos. Lomito, un poco de salchichón y un poco de jamoncito. La idea es ser línea de cal, pero de izquierdas de verdad. Es un poco la movida que llevamos hoy. No vamos a hacer un podcast de nuevas masculinidades. No vamos a hacer un podcast de nuevas, Vale. nuevas masculinidades, pero invitamos a Juanma Castaño. Juanma Castaño fue el que le dijo a Broncano que sus hijos no tenían muy claro a qué curso iban. Sí, fue Juan Guau. Castaño. Sí. Esos asuntos los lleva mi mujer. Sí. Como Pipi Estrada los tweets diciéndole a su mujer que fuese a recoger a los ¡Hostias! niños al cole. ¡Buenísimo aquello! Es que Dios mío, Sí, exacto. increíble. En fin, Alfonso, bienvenido, como siempre. Bien hallado. Bien hallado. ¿Qué tal? Bien, muy bien, la verdad. Muy alegre de todas estas cosas, todas estas viandas Hombre, que has ofrecido. hombre. Y bien, todo bien. Ya vivo en mi casa nueva. Es verdad, te has mudado hace nada, unos días. Sí, 5 días. Esto lo publicaremos el domingo, pues hace una semana. Hace una semana, sí. Y todo bien. En la nueva casa hay gatos por la terraza interior, así que se están Tuyos haciendo- y no tuyos. Y no, míos, hay muchos gatos. Muchos Hay una gatos. comuna de gatos. Ujú. Así que ¿Te bien. gustan las comunas? Mucho. Sí. Todas. Eres comunista. Bueno, pues quién sabe. Perfecto. Y hoy tenemos invitado, que no es que no haya podido venir Alberto y venga David, es que como viene David le hemos dicho a Alberto que no venga. Sí, mejor. Bueno, Pobrecico. Alberto es una persona con una agenda, da igual porque además no lo va a escuchar, porque estoy convencido de que no lo va a escuchar. Vaya. Es una persona con una agenda muy apretada, no sabemos muy bien dónde trabaja, pero trabaja en algún sitio que le impide, pues bueno, Entiendo. no pasa nada. David García Sí, es historiador por la Universidad de Zaragoza, más o menos. es compañero de desgracias como estudiante del máster de educación. Sí, se conoce que sí, ahora estamos ahí al pie de la trinchera. Sí, terrible aquello. Y creador de hilos de Twitter que luego plagian periódicos. Exactamente. Exactamente. Perfecto. Horrible. Para más referencia, bueno, pues idaheraldo.es y os enteraréis Sí. de las movidas. Me deben perras. ¿Cómo se siente eso? O sea, tú un día dices, voy a hacer esta tontería así por hacer la gracia, y al día siguiente ves que el Heraldo ha hecho un artículo sobre tu hilo y ¿qué cojones? Y nada, o sea, pero sin pedir nada, o sea, sin decir absolutamente nada. O sea, simplemente yo veo. He de decir que esto lo voy a confesar. Me metí busqué en Google Noticias, a veces lo miro. Porque una vez como que salió mi cuenta en un tuit mío, como en una noticia, y eso me hizo mucha gracia. Entonces, de vez en cuando miro a ver si tengo tweets míos esparcidos por Diario Murcia o cosas así. Y dio la casualidad de que el Heraldo de Aragón, el Hoy Aragón y el Periódico de Aragón hicieron una conjura para coger un hilo de mierda y ponerlo como pues el típico artículo que los periodistas les da vergüenza firmar con su nombre. Eso mismo. Eso mismo. ¿Tuviste algún tipo de contrarréplica por parte de Enjoy Zaragoza? Enjoy, ¿no? No, los pijos no hacen... No. Eso no les gustó. Claro. Porque en el Heraldo, por muy pijos que sean, el folclore, claro, siempre gusta el Sí. folclore, pero en Enjoy Zaragoza no. Enjoy, En toda Enjoy armonía. Zaragoza solo Armonía y hamburguesas todo. con salsa de lotus. Sí. Exacto. Perfecto. Que ya empieza, ¿eh? Ya llega. Ya Otra llega, vez. ya llega. Viene llega. la charca. Ya llega el charca. Está llegando el charca. Ah, es verdad, me lo dijeron el otro día en clase. Sí, y sí, yo sí, puse sí. una cara muy de qué puto asco y... Sí, a mí también me preguntan si voy a ir. Y yo, No, sí, ya, no. ya veré. A veces con algún crío así en petit comité, en grupo muy reducido, cuando me hacen ese tipo de preguntas y sé que tengo la confianza suficiente, le respondo, no puedo responderte lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Y alguno lo hace. Era tu puta madre. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho. Jamás he dicho eso. No se me ocurriría decir semejante barbaridad. Bueno, hoy hemos traído a David
porque, bueno, siguiendo su cuenta de Twitter, pues descubrimos que, aparte de ser compañero historiador en la Universidad de Zaragoza, pues ha investigado sobre un tema que, por lo que sea, nos toca bastante de cerca. Así que hoy vamos a hablar de fascismo y neofascismo Sí. en las gradas de fútbol en España. Efectivamente, es un poco, pues, lo que ha sido mi TFG. Me daba curiosidad, siempre me ha dado como curiosidad el mundo ultra, porque creo que es un mundo que no ha sido investigado y desde la historia social creo que a partir del movimiento ultra pues, se pueden entender muchísimos eventos, no solo a nivel europeo, sino a nivel pues nacional. Pues no se puede entender la transición sin pues el auge del movimiento ultra, o sea, observando el ultrismo y el origen del ultrismo se entiende muy bien la transición. Es algo pues que no ha sido explorado y que yo como que me quería meter ahí porque no quería hacer el típico TFG así de, pues, yo qué sé, lo típico, la Segunda Guerra Mundial, que legítimo, pero a mí me apetecía como, no sé, un poco así más nicho. No sé si... Bueno, me imagino que como has hablado ya con Alfonso, te lo habrá contado, pero Alfonso hizo el TFM sobre la llegada del fútbol a España. Yo he hecho el TFM sobre otro movimiento social de masas, que es el cine, así que creo que aquí más o menos todos nos encontraremos. Antes de empezar, dos pequeños apuntes. Número 1. Tengo encima de mi cabeza la bufanda que reza Zapater te quiero, porque don Alberto Zapater se retiró esta semana con un último partido ganando un título exactamente igual que debutó en el fútbol profesional, ganando un título. Si no habéis podido ver las imágenes, tenéis que ir a verlo, porque ha ganado la Liga de Canadá y eso era el plató del chiringuito. O sea, era un campo entero de nieve. De hecho, los goles son patadón y remates. Hay una chilena por ahí. Es imposible jugar al fútbol ahí, es terrible. Os animo enormemente a ver esos vídeos. Y bueno, pues desde aquí al futuro movimiento de marketing de la propiedad del Real Zaragoza, que será traer a Zapater y darle algún carguito. Sí. Seguro. Presidente, supongo. Pero presidente, Aunque le cuesta enlazar 5 palabras seguidas. Pero Es presidente. curioso porque le cuesta enlazar 5 palabras seguidas, pero a la vez las ruedas de prensa eran se enrolla un de 3 montón. cuartos de hora. ¿Qué tío? Era como un poco como ver a Rajoy diciendo esto no es así. Sí. Y no es así Sí, es un poco ese estilo. porque es de otra manera. Sí, lo sí. que significa que no Sí. es del todo así. Y bueno, y como todos los programas, la segunda cosa que hay que tratar antes de empezar es el problema de las cervezas. Nos estamos quedando sin cervezas de supermercado. Extrañas. Bueno, extrañas o no, sin cervezas de supermercado. Sí. Y últimamente estamos tirando a tabla. Sí. Vamos a acabar catando Steinburg. Va, un día. Hombre, un día. Bueno, estaría se bien, puede yo qué hacer, sé. ¿no? Es la cerveza del pueblo al final. Sí, sí, sí. O Sí, sea, sí. De hecho, Bien. es la cerveza del pueblo y Alfonso lo definió muy bien el otro día. Ya no compro Steinburg porque ahora tengo dinero. Claro. Es verdaderamente la cerveza del pueblo. Hemos comprado Ámbar 1900, que ahora es sin filtrar. No sé, Ámbar 1900 siempre ha sido una cerveza que me gustó muchísimo. Sí, Y ahora, ¿verdad? pues ahora es sin filtrar. No sé, Alfonso, ¿tienes algún dato? Nada, sin filtrar, sí, he buscado datos. Según la propia página de Ámbar, ¿Sí? es una cerveza para saborear el presente. Sin normas, sin vueltas ni giros. Pero hay cervezas con normas. Parece. Qué sí. rockero, ¿no? Suena como locurón. Eso es. Y tiene 3 variedades del lúpulo recién molido y rinde homenaje a nuestra primera plantilla. Muy bien. Pues oye, me quito el sombrero. ¿Cómo no decir absolutamente nada en un párrafo de 10 líneas? El becario ese día estaba inspirado. Sí. Bueno, el Sí. becario o ChatGPT, o sea, Sí. últimamente... Sí, y no hay muchos más datos. Servir fría. Vale. Bueno, bien, sí. No agita antes de abrir, perfecto. Claro. Ya está. No como el resto de cervezas, que todo el mundo sabe que hay que servirlas bien calientes y haberlas metido en una coctelera previamente, ¿no? Y con hielos. Sí. Hostia, qué... Sí. bueno, sí. pues bien. La hemos cogido de botella, aunque también hay latilla. Sí, hay latas en Amazon. Hay por lo lata estoy en viendo. Amazon. Sí. Black Friday anticipado. ¿Esto cuánto 15 es? euros. ¿Y cuánto te dan? No sé cuánto te dan. No lo pone. Aquí. A ver, ahí Ah, abajo. 24 latas. Bueno, 15 euros, eso 24 latas, no está ahí mal, no está mal, sale baratilla la cosa. Igual encargo una. 50 y tantos céntimos la lata, ¿no? Está bien. Sí, está bien. Está bien.
Sí, bueno. Muy bien. Después de todo esto. Bueno, pues luego haremos la pertinente cata de cerveza, de la cerveza que llevamos bebiendo toda nuestra vida. Pero, de nuevo, en redes y en Telegram, dadnos ideas. O sea, hoy ha sido ya de ¿qué coño compro? Porque o repetimos o compro Amstel Oro. O sea, Sí. la Mau Verde. Es que no nos quedan muchas más cosas de las que se venden en un supermercado porque la producción de este programa no da para tanto como para ponernos a inventar. No da para... Para cerveza de importación. La típica que en un restaurante japonés te dicen tengo Asahi a 4.50 el tercio, que dices tú, pues me cago en... Un día bebimos una japonesa, me acuerdo. La Aquí. Kirin. La Kirin, sí, la Sí, Kirin hemos sí, bebido, sí. sí. Y hemos bebido cervezas italianas que luego hemos visto que las empresas están vinculadas con el Estado palestino. O sea, perdón, con el Estado el israelí. Estado palestino. Con el Estado palestino creo que no están. Bueno, todo está vinculado con el la Estado de Ignusa, Israel. creo que... Esta mesa seguramente. Sí. Bueno, sí, a ver, es de Ikea, quiero Pues decir. sí, hay que dar seguro que financia el Sí, Estado de sí, Israel. sí, genocidio ecológico y de todo tipo. No queremos decir desde este programa que Israel sea un estado genocida. No, bueno, eso sí. ¿no? Sí, hombre, eso sí Pero lo que, tenemos pero que decir. Ikea sea una empresa genocida, no, ¿eh? Eso es broma. En fin, bueno, David, Ujú. has hecho... voy a hacer lo de comernos las pollas pronto y luego ya Muy hablamos bien. de fútbol, ¿vale? Perfecto. Solo voy a decirte una cosa sobre tu TFG, que creo que es lo mejor que se le puede decir a una persona que ha hecho una investigación de ese estilo. Que es que me ha dado rabia que sea un TFG y no sea una monografía más larga. Ya. Me ha dado pena porque yo creo que hay cosas que a ti se te notaba cuando escribías, que ahí había más cosas, pero bueno, estás constreñido a la longitud que te piden y ya está, ¿no? Completamente. Yo es que lo pasé un poco mal con eso, porque se me quedaron un montón de cosas en el tintero, pero claro, 18.000 palabras, es que... Ya. O sea, lo hice como resumidamente, hay algunas... Yo noto que hay algunas ideas en el TFG que no quedan del todo claras, porque no tengo el espacio para poder desarrollarlas como a mí me hubiese gustado, vaya. Pero bueno, yo contento con ello, pero sí que es verdad que a mí me dio un poco de cosa. De decir, podría haber hablado de muchísimas más cosas, podría haber hablado de muchísimos más grupos ultra, pero me tuve que ceñir a los principales. Entonces no pude ahí sacar más. Incluso haber profundizado en alguna de las historias o en alguna de las ideas que tocas. La verdad es que me he apuntado muchas cosas y eso es algo que no me he apuntado. Pero sí que he tenido la sensación eso de que si no hubiera sido 18.000 palabras y hubieran podido ser 50.000, hubieras rellenado las 50.000 porque ahí hay material para hacerlo. Sí. Encima es que hay pocas investigaciones, pero hay muy buenos libros. Y también hay como bastante registro de prensa. O sea, la prensa al final es una herramienta que para este tipo de estudios es clave. O sea, no sé, el ir a periódicos, el ir a, pues, eso, a la noticia, porque al final la prensa deportiva yo creo que es el mayor sustento desde el cual, y bueno, también el fanzine, que son cosas pues que luego si eso podemos entrar en la función del fanzine dentro de los grupos ultra. Pero son como por así decirlo, fuentes primordiales a la hora de investigar esto y que claro, o sea, de ahí se puede sacar un montón que aún no se ha sacado. Pues empiezo por el final de las últimas cosas que tenía apuntadas, pero como viene a raíz de lo que estás diciendo. ¿Cómo ha cambiado desde 2010, desde 2012 el mundo ultra con Twitter? Las redes sociales, pues a ver, las redes sociales yo creo que ahora son una fuente de captación, por así decirlo, muy importante dentro del movimiento ultra. Bueno, ya se puede ver que al final, con todo esto de Musk ha comprado Twitter, está habiendo pues una oleada reaccionaria promocionada pues por los dueños de la red social, pues a través de ahí sí que se ve, yo al menos cada vez percibo como eso, más... me salen más nazis en el algoritmo. Y a raíz de ahí, pues los grupos ultra tampoco son tontos y sí, o sea, y además ahora con la juventud en el panorama en el que nos encontramos de, pues eso, la reaccionaria, ahí los grupos ultra tienen pues una importante vía de captación más allá de, pues, como era antiguamente, que era, tú vas al estadio con tu padre, los ves ahí en el fondo montando bulla, esto es una fiesta, te gusta... Y pues comienzas a conocer a gente cercana a esos fondos, conoces a un amigo, ese amigo te lleva otro amigo, te meten un día ahí al fondo y ya formas parte de
del grupo, ¿no? Ahora es como más a través de la red social. Como un poco, yo creo que todo en general, ¿eh? Pero sí es importante, sobre todo, yo creo que Twitter, Instagram. Hace poco, no es tanto, por así decirlo, no es un grupo pues, nazi ni mucho menos, pero por así decirlo, la contraparte, Bucaneros hace unos vídeos promocionales en Twitter bestiales. Y claro, eso también pues tiene esa finalidad, ¿no? Sí, eso te iba a decir que sobre todo con el auge de las plataformas de vídeo, que puedes mostrar todas las cosas que haces, que antes solo las podías ver si ibas al estadio y las veías, ¿no? Pero ya no tanto quizás, igual he dicho Twitter y tenía que referirme más a eso, a Instagram, a TikTok o a Twitter en la parte de vídeo. Esa parte de captar al público joven para que se acerque al grupo ultra, entiendo que con las redes sociales de vídeo tiene que ser una herramienta primordial hoy en día para la captación para ellos. Sí, completamente. Pero esto, pues, como también está sucediendo con... Pues es que al final es algo que muchísimas organizaciones ultra están... No digo solo porque... Ultra es como una palabra muy difusa, que es un poco como empieza el TFG. Y cuando me refiero a ultra, pues un poco me refiero también a general. Por ejemplo, Núcleo Nacional, que ahora pues la prensa ha salido en la televisión un poco, pues todo, pues la manifestación esta que han hecho hace un par de días. Núcleo Nacional, pues por redes sociales, son pues una barbaridad. O sea, se montan unos pedazos de vídeos que parece eso, pues ahí... Pues, la marcha sobre Roma reconvertida en la era moderna, una locura. Pero es que luego lo ves, en plan, cuentas las personas que van, pues tampoco es que sea esto la panacea, pero sí, que o sea, es un poco a través de la red social, también muestra al grupo lo que quiere que la gente perciba del grupo. Y eso antes no era así, y es como, pues eso, una forma... pues de llamar más la atención o de estar en boca de... Y eso, pues sí que lo están aprovechando los grupos ultra. Hay como muchísimas cuentas. O sea, no tanto de pues cuentas de grupos ultra concretas, porque de esas yo la verdad es que por Twitter... pues tampoco es que tenga constancia de que hayan tenido, por así decirlo, un boom muy notorio. Pero sí que hay algunas cuentas. Hay una que se llama Casual Ultra en Twitter... o algo así, que sí que se nota que pues suben vídeos, no sé si era esa, me parece que sí, como de grupos ultra de extrema derecha, pero a nivel europeo, y pilla muchos likes, y a través de eso es como que se ve un poco pues esa tónica de que a través de la red social pues sí que es un importante medio de captación. Claro. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, vale. Bueno, es que esto, lo de las redes sociales, claro, lo apuntas al principio del TFG, pero realmente cuando acabas hablando de ellos al final del todo. De hecho, me resulta muy curioso en uno de los anexos que es cuentas y si están abiertas o cerradas. Es decir, la cuenta que queremos que vea el público o la cuenta de las barbaridades que está totalmente cerrada. Sí, es como... Sí, también, pues, que eso que les han ido cerrando cuentas, han ido abriendo, han ido cerrando. Luego también, pues... Han habido grupos en los que no ha habido relevo en redes sociales y las cuentas, aunque están abiertas, llevan inactivas desde 2014. Es un poco eso, pero sí que, pues yo qué sé, Frente Atlético tiene una cuenta muy importante y tiene una cuenta con muchísimos seguidores. De Ultrasur también tiene cuenta, pero yo de Ultrasur destacaría más como que hay muchísimas cuentas de anónimos de Ultrasur y eso pues se ve, se salta a la vista. O sea, tú buscas Ultrasur en el buscador de Twitter y tienes un montón de cuentas pues eso, pues haciendo apología a Ultrasur y pues a su ideología, ¿no? Pero sí que hay algunas cuentas o algunos grupos ultra que la cuenta no está tan activa o sus miembros están más descentralizados y no hay, por así decirlo, una cuenta concreta grande que sea la oficial. Un perfil oficial, sí. Claro, o sea, no, eso depende. Pero esto en general con todo tipo de grupos. Empezamos si quieres por el principio, aunque me he ido a las redes sociales, pero porque bueno, creo que venía al hilo de lo que estábamos hablando al principio. Las primeras organizaciones ultra están muy ligadas, por lo que explicas, al surgimiento de los nacionalismos, sobre todo en Barcelona.
Y el ejemplo más claro es Peña Ibérica. Sí, la Peña Ibérica. Esto también, pues cabe fijarse en un poco cómo nace el Fútbol Club Barcelona y cómo nace el Real Club Deportivo Español. El Fútbol Club Barcelona es un club catalanista que lo crea Gamper. Gamper se asocia pues con personas pues adscritas a este pues auge del nacionalismo catalán, con la reina Isensa, pues con la reincorporación de la lengua catalana. Y tiene pues esos círculos. El español es todo lo contrario. El español surge pues como una forma, por así decirlo, de desmarcarse de eso o como reafirmar ese nacionalismo. O sea, lo viene en el propio nombre. Sí, Que no dejan de abandonar el catalanismo, porque los colores del español pues vienen de Roger de Flor, ¿no? El comandante Almogávar que estuvo en Mallorca, ¿no? Y sí, va muy ligado a los nacionalismos. O sea, el ejemplo de la Peña Ibérica es eso. O sea, y es muy curioso porque, claro, viene de la mano con el nacimiento de un protofascismo en España. Porque, claro, o sea, al final, pues ya en Italia, pues con el final de la Primera Guerra Mundial, el auge de los movimientos reaccionarios, al final se llega a pues lo que viene a ser el fascismo, y esas ideas pues se transmiten y también llegan a España. Lo que pasa es que llegan de una forma distinta, porque aquí tenemos a Primo de Rivera, que al final pues no podemos catalogarlo como un fascismo como tal, pero sí que al final es una dictadura militar. Y a raíz pues de esa contrarrevolución surgen estos movimientos pues también en el fútbol, ¿no? La Peña Ibérica ya pues por finales de la década de 1910 solía haber peleas como rencillas y grescas entre aficionados del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español. Pues por una cuestión de esto, nacionalista. O sea, unos que si hablan catalán, que si los... Pues vamos, que no descubrimos América con esto, ¿no? Pero claro, pues esos grupos de pelea se van pues organizando y surge la Peña Ibérica como una primera peña violenta. Que lo curioso de esta Peña Ibérica, pues había una organización interna, tenía pues sus líderes, tenía pues líderes que estaban pues asociados pues eso, con movimientos católicos, protofascistas, pues un poco pues también venían de clubes juveniles de deporte. En estos clubes juveniles de deporte pues se ensalzaba la nación, se ensalzaba pues eso, pues a través del cuerpo, dar el cuerpo, ¿no?, por el club y dar el cuerpo por la causa. Esa un poco es la ideología también que propone el fascismo con el deporte, y es un poco lo que pues empieza a aparecer en la Peña Ibérica. Luego ya entramos a finales de la década de los 20 con el aprovechamiento de estas dinámicas. O sea, al final personalidades políticas adscritas a este protofascismo no son tontas. Y José María Albiñana, pues la cabeza visible del Partido Nacionalista Español, ve esto en la Peña Ibérica y ve que en el fútbol pues hay una oportunidad política. Se puede politizar el fútbol. Un fútbol que pues ya estaba politizado desde el minuto uno, porque como hemos dicho, el nacionalismo al final es política y los clubes nacen pues muchas veces de circunstancias políticas, pero como un uso tan directo como que no se había llegado hasta ese punto en España. Albiñana tenía como la idea en la cabeza de hacer unos grupúsculos, por así decirlo, llamados Legionarios de España, que era pues un poco como... La retórica es toda la misma todo el rato, Sí. ¿eh? Sí, es increíble, es increíble. Como Legionarios de España, se te llena la boca, ¿no?, al decirlo, como muy, muy potente. No, pero es un poco, pues la idea un poco del escuadrismo en Italia, pues quería como hacer algo semejante. Y dentro de esos escuadristas, vio en la Peña Ibérica y en pues su uso de la violencia, no tanto con rasgo político, sino pues... Simplemente tú, catalán, te pego, ¿sabes? Pero quiso como aprovechar pues esa violencia, quiso dotarla de una mayor carga política, pues en pos pues eso, de la grandeza de España, de pues el establecimiento de su partido como la máxima autoridad dentro, pues un poco un fascismo proto-mussoliniano. A través de esa premisa, pues quería utilizar a esta Peña Ibérica como unas fuerzas de choque callejeras. Y lo consiguió.
Lo consiguió. Albiñana se puso en contacto con las cabecillas de la Peña Ibérica y llevaban a cabo acciones violentas contra grupos políticos catalanistas. Ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero era una asociación de la lengua catalana o algo así. Era como una asociación, no sé si era de la lengua o económica catalana. Ahora no sé, no me acuerdo muy bien. Pero sí, o sea, era un grupo pues catalanista, pues que hacía conferencias, se hacía reuniones, se hacía congresos, ¿no? En un momento dado, apoyados por Albiñana y pues un poco siendo, por así decirlo, pues, financiados en cierta forma por Albiñana, pues otorgándoles apoyo, la Peña Ibérica entra pues a esta reunión catalanista que se estaba haciendo, se pone a gritar pues viva España, se ponen a un poco a montar follón y acaban a sillazos con los que estaban ahí. Y no es ultrismo, porque ya es un concepto como más post Segunda Guerra Mundial, pero sí que es un primer acercamiento a esta politización de la violencia dentro del mundo del fútbol. Y es fascinante, o sea, también pues en sus acciones como esta vestían camisetas del Real Club Deportivo Español. Es, pues eso, o sea, es como la primera así toma de contacto en nuestro país. Una especie de proto-ultrismo. Sí, y es interesante porque, o sea, tú, movimiento ultra, no te esperas como que antes de ya hubiese este tipo de dinámicas dentro del mundo del fútbol. Sí, llama mucho la atención que siendo contextos, realidades diferentes, haya dinámicas que 100 años más tarde siguen siendo bastante similares en el entorno de Barcelona, sobre todo. Sí, es que Barcelona es un foco muy importante a la hora de hablar de esto, porque claro, es donde este nacionalismo, este confrontamiento nacionalista más se ve por pues, un poco el contexto histórico de Cataluña con respecto a España, ¿no? Y eso, así es como un poco pues la Peña Ibérica es esa primera pincelada dentro de lo que a la postre sería el ultrismo. Y luego con el franquismo pasa justo no lo contrario, sino lo mismo, pero de la vía contraria. El poder utiliza el deporte como una vía para el entrenamiento político, que es una cosa que nosotros vimos la temporada pasada con un programa que hicimos sobre la Ópera Nazionale Dopolavoro, que era la organización deportiva de la Italia mussoliniana para... bueno, era como... después de trabajar, ven a hacer deporte y a través del deporte instruimos en los valores del compañerismo, la violencia, la masculinidad también, que es un tema que también tratas en el trabajo. Franco utiliza el deporte, pero sobre todo el fútbol, como una vía para ensalzar esos valores nacionales que él quiere darle a su Nueva España. Exactamente, y de hecho el fútbol, o sea, llama mucho la atención que sea el fútbol, porque bueno, en los primeros años pues tras la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil, Falange lo que quería era pues hacer pues un entramado deportivo a la italiana o a la alemana. La Delegación Nacional de Deporte quería que a través pues de las Olimpiadas, como había hecho Alemania en el 38 y a través de... Bueno, el 38-36, no me acuerdo. El 36, sí. Y a través de... de los números aquí. Y a través, bueno, como hizo también Italia con las dos Copas del Mundo que ganaron el 34 y 38, quería hacer lo mismo. O sea, la Falange tenía montada en la cabeza, vamos a construir pistas de atletismo, vamos a construir piscinas, vamos a construir... pues estadios de ciclismo, para hacer ciclismo en pista, para hacer esgrima, vamos a hacer pues recintos para que el pueblo pues instruya en el deporte y a través de ese deporte se vea el valor de España, de la raza española, un poco pues todas estas ideas que también seguían pues Mussolini y Hitler. ¿Qué pasa? Venimos de una guerra civil, España no tiene un puto duro y encima pues el modelo autárquico del país pues tampoco da para más. ¿Qué pasa ahí? Tenemos el fútbol, un deporte en el que tú necesitas una pelota y una pared. Y 2 piedras. Exactamente, es un deporte muy democrático. O sea, es un deporte que da la oportunidad pues a mucha gente. Y eso es lo que pasa. Que es justo lo que le gustaba a Falange. La democracia y... Ya, fíjate qué cosas tiene la vida. No, pero yo creo que responde más a que la sociedad, dentro de que no podía pues
pues la mayoría de la población, pues a ver, al final las familias burguesas, pues que apoyaron financieramente pues al bando sublevado, pues sí, esos podrían hacer lo que les cantase el higo, ¿no? Pero el pueblo, por así decirlo, pues no se podía permitir ir ahí pica toco con el caballito. Y pues, al final el fútbol, pues es un deporte, tú coges, pues, haces una pelota con lo que sea y juegas, ¿no? Y se populariza mucho el fútbol en España, se populariza a niveles pues extraordinarios. Y eso, el Estado, sobre todo en los años 50, lo toma como suyo, ¿no? Lo recoge. También porque ya en los 50 pues empieza a haber un aperturismo dentro de España y a clubes como el Real Madrid empieza a llegar financiación privada. Empieza a llegar financiación privada, empiezan a llegar personalidades como Santiago Bernabéu y el Madrid pues construye un nuevo estadio en Chamartín, el Santiago Bernabéu, puntero para la época, comienza a fichar jugadores a mansalva, pues tenemos pues Di Stéfano, yo que sé, Puskás, pues todos estos jugadores, muchos venidos pues de, pues, por ejemplo, la Hungría comunista, que eran desertores de la Hungría comunista, Sí. venían a España, se les daba la nacionalidad española y jugaban, ¿no? Ahí el Real Madrid tiene muchísima importancia, también porque Bernabéu pues estaba no alineado directamente, pero sí como que medio simpatizaba, ¿no? Con el franquismo. Había luchado en la guerra en el bando sublevado. Sí. 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 Pero al principio era como que no se quería, o al menos de puertas para afuera, no quería, como que dijese el Madrid del equipo del franquismo, pero sí que tenía buenas relaciones con Franco, y eso se aprovecha en el sentido de que el Real Madrid empieza a hacer giras por Europa y por América. Y es un equipo con un fútbol muy atractivo, es un equipo con un fútbol muy ofensivo, y es un equipo que gusta. Y tanto en Europa como en América, pues sirve un poco para esa España que pretendía, pues tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, blanquear su imagen de Estado fascista, pues posicionarse pues en el bando occidental, ¿no? Pues sobre todo en la lucha contra la Unión Soviética, contra el Pacto de Varsovia y contra el comunismo. Quería posicionarse ahí. Utiliza el Real Madrid y utiliza pues los partidos que juega como para establecer relaciones, ¿no? Con esos países. La gira por América de 1950 es una buena prueba de ello, de que pues al final pues España a través del Real Madrid quería, pues eso, causar buena impresión. También, pues las 5 copas de Europa que gana, las 5 primeras. Quieras que no, ayuda. Sí, eso, fíjate, ayuda. Y eso como que también en la prensa, y tanto nacional como internacional, era como el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Claro, o sea, era como una forma de decir Madrid, España. España es una dictadura militar, España es una dictadura fascista. España pues tiene un régimen detrás de represión de las libertades individuales y democráticas. Pero claro, tú pones el Real Madrid, el mejor equipo, un poco lo que está haciendo ahora Arabia Saudí con el Mundial, lo que está haciendo Qatar con el PSG, un poco pues eso. Como es el Maccabi de Tel Aviv ganar ahora 5 Champions seguidas. Exacto, un poco pues para blanquearlo. Y también pues utiliza la selección española. La selección española es, vamos, con la popularidad del fútbol, pues es una herramienta muy importante para el régimen. También en partidos señalados, por ejemplo, en el Mundial de 1950, en un partido que se le gana a Inglaterra 1-0, eso la prensa, el diario Marca, diario, bueno, creado por el franquismo, pues se celebra como la venganza contra la pérfida Albión, por ser Trafalgar, pues como la venganza histórica, ¿no? Que vaya mierda de venganza, también te digo. Quiero decir, puestos a vengarte, Inglaterra gana la batalla de Trafalgar y pues os hemos ganado 1-0. Pues vaya mierda. Exactamente. Vaya mierda de venganza. Pues por la lo menos verdad. haberle metido 5, yo qué sé. Ya, pues, alguna humillación, pero bueno, no. Eso ya tuvimos 2024, la Eurocopa. Así que. Y luego también, con la Unión Soviética pasa algo parecido, porque claro, el enemigo comunista. Pero no con la misma intensidad y no con pues, ese orgullo patrio de pues, las heridas de la España gloriosa, ¿no? Es más como una forma de aperturismo, porque claro, el Mundial la Eurocopa del 64 se juega en suelo español. 4 años antes, España se había negado a jugar contra la Unión Soviética. Esto es un tema que creo que Alberto trató el año pasado, hace 2.
Tenéis un capítulo entero dedicado a la del 60, no a la del 64. Dedicado a la Eurocopa en la que España se retira. Porque dice, yo, contra los sucios rojos estos, no pongo... No es que no ponga yo medio pie, es que no les dejo poner yo medio pie en suelo sagrado español. Exactamente. Claro, o sea, hay un cambio de paradigma que es un cambio en pos del aperturismo. O sea, en 1959 pues llegan los tecnócratas al gobierno, ¿no? Del Estado, se abandona la autarquía, hay un plan de renovación económica, pues el famoso milagro económico del franquismo, que no es más que en una época de bonanza económica capitalista mundial subirse al carro, que no es ningún milagro, pues aprovechando eso también aprovecha el régimen franquista y dice, vamos a dejar jugar aquí a la Unión Soviética. Vamos a hacer pues, una alegoría. Decía en la prensa, por ejemplo, que pues el juego español se caracteriza por la habilidad individual y el juego ruso se caracteriza por la acción colectiva. Un poco pues emulando el capitalismo y el comunismo, ¿no? Economics 101. Exactamente, el Los cara a comunistas cara. van juntos, los capitalistas son individuales. Sí. Venga, niños. Un poco así te lo vendía la prensa, pero no decía nada de comunismo, ni de rojos, ni... Simplemente, pues los llamaba rusos, decían, han sido recibidos maravillosamente bien, no se les ha discriminado por ser comunistas, mira qué abiertos somos, menos, claro. cuando por detrás, pues había todo un sistema de represión, ¿no? Claro. Ese uso político del fútbol, pues también es una forma en la que el fascismo... pues usa el deporte, ¿no? Pero que no es nada nuevo. Lo que pasa es que dentro de este país, pues a lo largo de los 40 años de dictadura, pues se llevan esas cosas a cabo y es importante como destacar pues que la politización en el fútbol no nace con el movimiento ultra. Ya desde el propio Estado se usaba el fútbol. Y sin embargo, sin embargo quizás no es la mejor conjunción. El movimiento ultra durante el franquismo no tiene mayor relevancia, puesto que ya está hecha la política en el fútbol por parte de los gobiernos. Sí, es que no hay movimiento ultra también porque no existía hasta los años 60. El movimiento ultra nace en Inglaterra, luego se exporta a Italia y a España llega pues a través de contactos como el Mundial de Naranjito. O sea, al final... Lo tengo aquí apuntado y subrayado. Le das mucha importancia al Mundial del 82. Es muy importante, es muy importante. Y en conjunto con, yo diría que las claves son el Mundial de Naranjito y los viajes europeos pues de los clubes que juegan en ese momento competición europea, como podía ser Real Madrid o Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, este tipo de clubes, ¿no? Que van, por así decirlo, a jugar pues a lo largo de Europa, donde ya había un movimiento ultra más desarrollado, pero en el franquismo no. La base pues de los espectadores de fútbol del franquismo y de finales del franquismo son señores mayores que van al fútbol con sus pipas a ver el partido, que bien que ha ganado el Madrid, ole, que mal que ha ganado el Madrid, no pasa nada. Esa es un poco la base y pues un público ya relativamente envejecido, por así decirlo. A raíz de esto, y ya enlazo un poco con la transición, en los años 70, la Liga Española crea las peñas juveniles. Las peñas juveniles fueron una estrategia por parte de la Liga para atraer público joven a los estadios. Claro, era... Pues eso, veían que se les caía un poco el cotarro si solo iban viejos al fútbol y dijeron, vamos a crear peñas juveniles para que los jóvenes se junten, que animen a sus equipos pues con esa bravuconería de la juventud y darle una cara nueva a nuestro fútbol. Esto en la transición pues se junta con lo que ya he comentado, se junta pues con el aperturismo, que se acaba el régimen y empieza otro régimen, el del 78, ¿no? Por así decirlo. Y nada, y pues con las competiciones europeas, que ya en Inglaterra tenemos un movimiento ultra consolidado, también pues porque en Inglaterra el Mundial del 66, la música... pues fueron muy importantes y claro, Italia también un poco lo mismo, venía también de Inglaterra, pasó a Italia y desde Inglaterra y desde Italia llegó todo. Y esas federaciones de peñas, poco a poco, pues van llegando pues estos contactos, ¿no? Estos contactos, pues, fuera de Europa. Y parte de las juventudes de esas peñas empiezan a ver
grupos de ingleses pegando voces, dando cánticos, moviendo banderas, haciendo tifos, vestidos de una forma transgresora. Y flipan, o sea, en España eso no se había visto nunca, porque el régimen no lo permitía. Y se empieza a ver. También la transición es una época, pues por así decirlo, mis abuelos lo recuerdan y a veces lo dicen como que... Y es una cosa que dicen mucho los abuelos, la palabra pasota. Como el pasotismo. Sí. Los pasotas es los vagos que no hacen nada. Empieza a haber como un pasotismo en la juventud, porque el fin del régimen, pues al final con la llegada democrática a España y con la transición es algo convulso. Pues hay mucha violencia callejera, hay una crisis también a raíz pues, de la crisis del petróleo del 73. La juventud, no solo a nivel España, pero a nivel europeo, sino que a nivel España se potencia un poco por pues eso, este cambio de régimen. Está desencantada con la realidad y está desencantada con el mundo y está desencantada pues con la vida adulta. Juntando esos factores, ves a unos niños que están un poco perdidos, que no saben muy bien, que les gusta el fútbol, ven a unos pegando voces, eso es súper chulo, tal. Empiezan a adoptar esos modos. Y ya es en el Mundial 82 cuando vienen aquí los hooligan y los tifosi, que ya lo flipan. Y empiezan a haber incluso peleas, entre... Por ejemplo, la Ultrasur, que se crea en el año 82... bueno, que viene de la Peña de las Banderas, es una escisión de la Peña de las Banderas, ¿no? Que era una peña madridista reconocida. Y parte de la juventud se escinde de esa peña y crean Ultrasur. Y empiezan a haber conflictos con italianos, por ejemplo. Cuando juegan en el Bernabéu, España e Italia, que no me acuerdo ahora si jugaron el uno contra otro, pero sí que compartieron sede. Sí. Pues... empezaron a haber peleas callejeras y empezaron pues a provocar a los italianos y pues a tener rencillas, que no era nada grande y no era nada organizado como lo puede ser ahora, pero es un comienzo. Sí. Y hay un cambio de paradigma ahí. Aunque aún no podemos hablar de un grupo ultra verdaderamente politizado. Simplemente son chavales que están perdidos, que encuentran, por así decirlo, en estos grupos familias pues en contraposición a esas expectativas fallidas de la transición democrática, a la situación política del país y un poco a ese aperturismo, como que flipan mucho. De esa época me ha llamado mucho una foto que también está en el anexo del TFG, que es uno de los primeros Ultrasur, que tiene una estética, bueno, que ellos definirían como guarros hoy en día, estética puncarra, heavy, que me llama mucho la atención que Ultrasur tenía esa estética al principio. Si lo vieran hoy en día... Sí. No, sí, o sea, lo fliparían los Ultrasur si viesen a sus homólogos de hace 40, 45 años. O sea, es una barbaridad. Sí, a raíz de esa entrevista, o sea, es una de las primeras documentaciones periodísticas de un grupo ultra, lo hace Interview, me parece, que queda con, pues en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba el jefe, no sé si estaba Ochaita, que es como la cara visible de Ultrasur, no me acuerdo de si ya tocamos esos términos, sí que me acuerdo pues los primeros años de Ultrasur, 82-83, quedan con este periodista... en Chamberí y eso, o sea, se encuentran con unos tíos vestidos como de heavies, como con chupas, como con pues, los pelos sueltos, así, lo que hoy llamarían guarros, pero no, era una forma transgresora, o sea, la imagen del ultra skinhead no llega hasta más tarde, son como grupúsculos pues que toman pues eso, pues el vestirse así con chupa, un poco emulando a los mods ingleses, a los mods pues de los años 60, esa chulería también propia, que iban ahí como vestidos de macarras, la imagen de macarra, ¿no? Y sí, es curioso. Y en esa entrevista salen cositas muy interesantes, porque se les pregunta por su ideología y se hace alusión a... De hecho, el artículo empieza con la frase de Ultrasur, 2 puntos, hay que matar catalanes, que es un poco también donde se ve ese nacionalismo, ¿no? Implícito en el movimiento ultra español, porque esto es algo como muy... No digo que no suceda en otras partes del mundo, porque a la vista está el Celtic de Glasgow y el Rangers, esta rivalidad que tienen con respecto a la independencia de Escocia, pero como que en España es muy... Fue el segundo capítulo de Una Taberna de Es Sheffield. verdad. El segundo hace... Guau. 5 años. 5 años. 5 claro. años. Hicimos un capítulo sobre el Old Firm. Wow. ¿Eh? Sí, pues sí, a ver, no
no es que sea el único caso en Europa, pero sí que es muy significativo. Sí. Y claro, o sea, no se ve ningún tipo de connotación política, pero dentro de esos ultrasur ya empezaban a haber esvásticas. Y ya empezaban a haber consignas, pues por así decirlo, nazis. Y empezaban a haber, pues, fotos de Adolf Hitler, empezaban a haber consignas, pues, de todo tipo, pues, a favor de los fascismos. Pero no era político. Y esto de que matar catalanes no era político. Era, pues, una posición, pues eso, de desobediencia contra lo establecido, contra lo correcto, contra la corrección política. Muchísimos grupos, por ejemplo, Gabinete Caligari, pues Jaime Urrutia me parece que empieza un concierto diciendo: Heil, somos Gabinete Caligari, somos nazis. O sea, uno de sus primeros conciertos, pero que Gabinete Caligari tampoco es que sea una banda aquí super punk, super... O sea, y no tiene ningún tipo... Yo en Camino Soria no veo ningún tipo de connotación política, vaya. En Camino Moria, quizás. Igual el Reno Renardo... Claro, igual en Camino Moria hay alguna... Pero Sí. es verdad que en el trabajo tú marcas una diferencia muy grande entre los ultras de los 80, que tienen estética y símbolos de extrema derecha como una forma de, digamos, de irredentismo, de ir en contra de lo establecido, sin pararse quizás a pensar demasiado en somos nazis o somos fascistas y no lo que representa Hitler, sino las ideas que defiende el nacionalsocialismo son las ideas que nosotros queremos defender. Y en los 90. Ahí marcas tú la diferencia grande de que en los 90 es donde empieza verdaderamente... todo ese, no sé cómo decirlo, esa ola de simbología nazi pasa ya a un plano definitivamente ideológico. Exactamente. Y esto tiene también mucha consonancia. Al igual que en el movimiento ultra inglés, pues primero pasa en Inglaterra y luego llega a España. En los 80, pues con toda la... Pues eso, a raíz de pues, eventos históricos que suceden en Inglaterra, el National Front toma mucha forma. Y dentro del mundo, tanto de la música, hay bandas de Rock Against Communism, como Screwdriver, que pues empiezan pues, a adoptar una posición política que empieza a asociarse con el National Front. Y esto también pasa en el mundo del fútbol. Claro, esto llega a España. Al final esto llega a España y esa politización que sucede en Inglaterra a principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80, llega a España a mediados de los 80. Está el caso de... en Barcelona. En Barcelona es el sitio primordial para entender esta politización y este paso, por así decirlo, del ultra provocativo al skinhead. Ya se empieza pues, a utilizar el skinhead como pues persona con cabeza rapada, botas Doc Martens... pues toda esta estética de paramilitar, ¿no? La bomber. Esto llega a España. Tienes un par de viñetas en los anexos que son muy claras de... Como si igual... Si puedes pasarme alguna de las imágenes para que la ponga en el vídeo mientras sin tal, te problema. lo agradeceré para poder proyectarlas. En este momento en el que no nos estás viendo, si nos estás mirando a cámara, no nos estás viendo, tenemos la foto puesta encima. Ahora si no la pongo quedaré fatal. Perdón, te he cortado. No. Bueno, que eso, que a España también llega el movimiento skinhead, pues al igual que surgió en Inglaterra. Pues surge como una forma de tribu urbana que sí que usaba este tipo de consignas, pues al igual que hicieron, pues como he mencionado, Ultrasur Gabinete Caligari, que aunque no eran skinheads, pero llega como, pues eso, una forma disruptora de sentirse y de ser. Hay una banda que se llama Decibelios, pues eran skinheads, el cantante Fry, a raíz del hermano de una novia escocesa que él tuvo, que introduce el movimiento skinhead en Barcelona. Barcelona es la meca de los skinheads. En Barcelona, bueno, pues que Barcelona en el movimiento ultra es una bestialidad. Qué decir, me encanta. Y nada, pues a raíz de ahí pues empieza a adoptar esa estética, los miembros de su banda empiezan a adoptar esa estética, la gente en Barcelona empieza a adoptar esa estética, pero no eran nazis. O sea, sí que decían consignas nazis, por ejemplo, si llega a ver a Fry, el cantante de Decibelios, vestido con camisetas de Adolf Hitler, pero no tenían una posición política de decir esto está politizado, creo pues en el partido único, creo en el exterminio de los judíos. No, eso no se llega a esos puntos de esa convicción. Pero todo cambia
en el año 84-85, pues lo que pasa en Inglaterra se reproduce en España. Y a los conciertos de decibelios empiezan a llegar pues estas ideas. Y dentro de pues esa comunidad de skinhead en Barcelona empiezan a aparecer personas abiertamente nazis y políticamente nazis y politizadas. De hecho, es que algunas personas que compartían con los skinheads espacios que incluso eran pues antifascistas. Y empiezan a haber peleas, los skinheads empiezan a ejercer esa violencia callejera que ya se estaba ejerciendo en Inglaterra. Y a la vez, en el seno del Real Club Deportivo Español, empieza a surgir un grupo llamado Eagles Corps. Lo que a la postre sería... Es difícil tener Sí. un nombre más nazi. Sí, es como muy llamativo, ¿no? Buen branding. hubo Pero- ahí, sí. Se lo pensaron, Claro. se lo pensaron. Esta gente, algunos eran futboleros. Y a raíz del Real Club Deportivo Español se crea Eagles Corps, que a la postre sería Brigadas Blanquiazules. Uno de los principales grupos skinheads, por no decir el grupo skinheads más representativo del fútbol español. O sea, toman fuerza, encima mantienen unas relaciones cordiales con el presidente, que pues al final el presidente dice, estos muchachos le dan colorido al estadio... Pero empiezan a haber muchos conflictos. Está Boys Nois también apareciendo. Boys Nois como una formación catalanista, que al principio pues era un poco... Pues, no tenía una ideología definida, aunque luego sí que pegaría un giro hacia la extrema derecha. Pero empiezan a haber peleas pues con muertos como Frédéric Rouquier, seguidor del Real Club Deportivo Español de 14 años que es asesinado. Empiezan a haber, pues eso, ajustes de cuentas, una violencia nunca antes vista en suelo barcelonés. Y es así como se va gestando ese movimiento ultra cada vez más politizado, ese movimiento ultra pues cada vez más adepto al fascismo. Y en Madrid parecido. En Madrid, a raíz del Frente Atlético, a raíz de la Peña Rubén Cano, pues se crea lo que viene a ser el Frente Atlético de la mano del Ramoncín, que era pues un seguidor del Atlético de Madrid, que empezó pues eso, pues empezó en Las Peñas, luego siguió, era una persona que militaba pues en Juventudes de la Falange y bueno, también pues se fue desarrollando el Frente Atlético hacia esos horizontes, ¿no? Y sí, empieza a haber una violencia. Lo que pasa es que en Madrid este movimiento skinhead no cala tanto. Sí que hay skinheads, pues sobre todo en la zona de Moncloa, de Argüelles, la Sala Rocola, donde de hecho también matan a una persona, pero no es nada político ni relacionado con el fútbol. Pero Brigadas Blanquiazules empieza a ponerse en contacto con Ultrasur. Esta amistad entre ultras del Real Madrid y del Real Club Deportivo Español nace en este momento, en este preciso instante. Empieza a crearse la figura del fanzine como un medio. Nace... Un momento. Importante. Importante. Importante hidratarse. Cooling hidratarla. time. El cooling break de una taberna de Sheffield. Exactamente. Bueno, pues estos fanzines ahí nacen a raíz pues de un seguidor del Real Club Deportivo Español que ve que pues eso en Inglaterra hay pues eso, se sacan fotos a los ultras, hay cánticos, es una persona que viaja mucho a Inglaterra y dice, esto es increíble, voy a hacer un fanzine de grupos ultras españoles. Y ese fanzine lo va enviando y cada vez pues se suscribe más gente, ¿no? A ese fanzine. A través de ese fanzine los grupos ultras se ponían en contacto. Es aquí donde miembros de Brigadas Blanquiazules y miembros de Ultrasur comienzan, por así decirlo, a agruparse y empiezan a generar pues una relación de amistad. Hay un factor muy importante llamado Fútbol Club Barcelona en la ecuación, Evidentemente, claro. claramente. Pero sí, y un poco también la estética skinhead de Madrid entra a través de ahí. Y en los años 80 también pasa una cosa muy curiosa. Y es que formaciones políticas empiezan a calar dentro de los grupos ultra. Porque claro, eran personas ya había abiertamente nazis, pero tampoco es que tuviesen un partidismo detrás, una organización detrás, como podía ser el National Front en Inglaterra. Me llama mucho la atención, y esto lo comento, el caso de Bases Autónomas, que era una organización neofascista, surgida en los años 80, pues en contraposición a Fuerza Nueva, una Fuerza Nueva y un Blas Piñar que ya estaban de capa caída, pues ya a mediados de los 80, pues
Se les percibía como un fascismo rancio, como un fascismo que no atendía, por así decirlo, a las voluntades pues, del pueblo, ¿no? Esta gente, pues, proponía pues una autoorganización. Eran, salvando un poco, igual peco de simplificarlo, pero es que es una formación muy compleja, eran como anarcofascistas. Se creían pues en la autogestión, en anarquismo. Lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha. Muy fuerte. Todo junto y remezclado. Todo junto. Sí, como la libertad individual, tal, pero luego, claro, te cascaban, ¡pum! Hay que matar a todos los judíos. Como quien no quiere la cosa, ¿no? Claro. Esta asociación era muy juvenil, porque, claro, se desmarcaba de pues los postulados de Fuerza Nueva. Eran muy juveniles, pero claro, en el momento en el que cumplían 25 años se daban cuenta de que eso... No. No. Total. y nada, empiezan como a hacer propaganda en el fútbol porque ven en el fútbol una oportunidad. Y empiezan pues a repartir sus fanzines alrededor del Estadio Vicente Calderón y alrededor del Santiago Bernabéu. Los del Frente Atlético dicen, muy bonito, pero me la pela un poco, pese a que también fuesen de extrema derecha. Pero en Ultrasur cala mucho. En Ultrasur cala mucho Bases Autónomas. Y Bases Autónomas cobra una gran importancia dentro de Ultrasur. Había personas adscritas a Ultrasur que eran, pues formaban parte de estas bases autónomas. Y es así como se empieza a introducir la política y a los ultras en el fútbol, pues como un medio también de propaganda. Los de Bases Autónomas no eran tontos. Pues esta gente pues había provocado peleas, había provocado pues notas de prensa, pues ya hemos visto con el interview, había ya llamado la atención de las autoridades y claro, dicen ahí los de Bases Autónomas, hostia, esto es la polla, o sea, nos va a ver mucha gente, vamos a expandir nuestro mensaje y podemos politizar, ¿no? Esta fuerza un poco pues a la musoliniana y un poco también lo que intentó Albiñana con la Peña Ibérica. Y es curioso, sí. Es interesante, una de las cosas que saco de todo esto es que estos grupos se politizan desde fuera. O sea, son digamos, por hacer una especie de radiografía del ultra, es gente joven, muy apasionada por algo, que generalmente pues tiene ese, no sé cómo decirlo, pequeño trastorno de la personalidad que te lleva a asociarte a algo y hacerlo como tuyo, hacer esa especie de familia. Y la radicalización política viene de fuera. Viene de grupos que eran exclusivamente políticos y que dicen, coño, qué vía más buena para introducir en gente joven que además es potencialmente violenta y altísimamente maleable a nivel ideológico, qué forma de introducir aquí mi ideología extrema y crear de esa manera bases nuevas para que mi movimiento siga vivo o cobre fuerza en poco tiempo. Sí, efectivamente. Pues es lo que sucede en Inglaterra con National Front. Tenemos el ejemplo de Bases Autónomas y ya más adelante, en los años 90 y sobre todo en los años 2000, ya tenemos más ejemplos constatados, ¿no? La cosa del movimiento neonazi, neofascista en España es que, claro, no hay, por así decirlo, un partido demarcado ya, pues sí que en el año 2000, pues con España 2000, Democracia Nacional, 2010 tenemos asociaciones como Gar Social Madrid, ya ahí sí que hay pues más representación de ese fascismo de una forma más institucional, ¿no? En los años 80 pues tenemos el ejemplo de Bases Autónomas, pero vaya, o sea, tampoco es que... Bueno, los 80 son 40 millones de años de PSOE, quiero decir. Antes cuando lo estaba leyendo esta mañana he pensado, ¿no es de Ultrasur uno de los líderes de Desocupa? ¿O me lo acabo de inventar? No lo sabía. Me suena. Pero no me extrañaría. Me quiere sonar de que cierto tuitero referente de la izquierda, altamente insoportable por otro lado,
don Fonsi Loaiza, que es pesado como el solo, la madre que lo parió, qué pesado que es. ¿Qué decir? Increíble, es insoportable, ¿eh? Pero bueno, ha publicado... Porque además escribe en Diario Red, creo. En el, Sí, en el medio del régimen. en el medio de Pablo Iglesias y esta gente. Escribe ahí. Y yo creo que sí, que ha sacado que miembros de Ultrasur, y en concreto unos que ahora... Tampoco quiero estar inventándomelo, ¿sabes? Pero bueno, tampoco pasaría nada. Tenemos a Alberto aquí todos los días inventándose cosas, así que no pasa nada. Pero uno que había ido de guardaespaldas de uno Vito que había ido Quiles. de guardaespaldas de Vito Quiles. Dios los cría y ellos se juntan. Sí, Sí. sí. Es increíble. A ver, te digo, es gente que pega palos, grita 4 cosas y su programa político es eso. También eso, dentro del movimiento ultra, o sea, sí que hay un intento de politización. Pero tampoco le puedes pedir peras al olmo. Ya. Sí que había gente pues que se instruía dentro de Ultrasur. O sea, Antonio Salas hace un reportaje fantástico en Diario de un Skin cuando pues se infiltra en Ultrasur como Tiger 88. Que Antonio Salas es una persona que me encanta y que a la vez le tengo un poco de tirria. Porque si Ciudadanos fuese un periodista sería Antonio Salas. Que su trabajo es magnífico, pero tiene algunas takes que no me gustan nada. Pero sí, o sea, dice que pues que había gente pues interesada pues esto en el espiritualismo, en pues un poco pues esta estética neonazi, o sea, de hecho el origen de la esvástica pues es eso, muy pues eso, del símbolo budista, muy espiritual, muy ahora con la broma esta de TikTok, no sé si os habéis enterado de la broma esta de Agartha. Pues es como una tierra. Somos señores mayores. Pues entre la gente de más o menos 2003 para 2006, hay una broma ahora en TikTok sobre una tierra prometida a la que solo entra la gente aria. Es así, ese misticismo. Ya, es como un meme muy. Es un meme de. ¡Han de vuelto! nazis, sí. ¡Han vuelto! Señoras y señores, los nazis vuelven a estar. Auge reaccionario, efectivamente. joder, sí. ¿Qué decir? Sí. Y sí, hay. Pues eso, pues es lo mismo, un poco eso, esa retórica de misticismo, de. Pero vamos, que no. Que esta gente, pues es pegar palos, pues como lo de guardaespaldas de Vito Quiles. Sí. Es que, en fin, Es un poco como la ola reaccionaria en la juventud ahora, que saben que odian, pero no te saben decir muy bien qué quieren. Ya, exacto. Odio a los catalanes, a los moros y a los gays. Vale, ¿y qué estructura económica quieres que tenga el país? Pues sí. no sé, una que no tenga moros. De Champions Burger. Esa es. Exacto. Sí, joder. Sí, sí. La charca siempre sabe el paso, ¿eh? Sí. Joder. Nuestra dictadura de hoy en día. Sí. La charca y el PSOE. Las dos dictaduras de hoy en día. La Champions Burger es como la plaza de Oriente llena. Levantando el brazo. Qué maravilla la Champions Burger. Después de la hamburguesa de Pantera Rosa y de la crema de Lotus, que va a ser lo siguiente, yo he pensado que igual deberían ir haciendo algo, porque también esto tira un poco siempre de nostalgia. Nosotros somos un poco más mayores que tú, un poco solo. Cosas con chuche de nube. Chuche de nube. Les pega muchísimo. Rellenas de Hacer- Lotus. Sí, algo así. Sí. Una Ojos. cosa que, o sea, ya han tirado a la generación un poco mayor, Sí. porque la galleta Lotus, Claro. la come más mi madre que yo. Sí, Que además sí. creo que no tiene frutos secos. Ah. Entonces mi madre la puede comer, la pobrecita que es Claro. alérgica. Entonces ahora tienen que hacer algo más de nuestra generación. Los fosquitos. Una hamburguesa Uno- entre los esa fosquitos. esa es. es. Hostia, ya puedo tener un cargo en Enjoy Zaragoza. Bueno, no fuimos, cuando estuvimos tú y yo este verano en Logroño, Sí. ¿no se hizo viral más o menos por esa misma época Ah, un sí. bar que hacía Sí, tortillas. de risquetos? Oh. Tortilla sí. de risquetos. Lo he Sí, visto, sí. qué horror. Disgusting. Terrible. Sigue a Una Taberna de Sheffield en @unataberna. En el TFG también abordas el tema de los primeros asesinatos, ¿no? Realizados ya por un movimiento ultra cada vez más creciente. Sí, sí que es verdad que el asesinato
dentro de estos grupos ha existido ya, bueno, existieron ya los 80, el caso que he mencionado antes de la sala de, pues, el Frédéric Rouquier del Español, ¿no? Pero sí que los 90 es una época muy sangrienta, o sea, es la época sangrienta del movimiento ultra. ¿Por qué? Porque hay un auge del skinheadismo, hay un auge del neonazismo dentro del movimiento. En Barcelona mismamente se pasa pues de un centenar de personas allá, pues hablamos de 1200, 1500, 2000, depende de la década, esto del principios de 1990 hasta pues el 95. Hay un auge considerable en Barcelona y en Madrid más de lo mismo. O sea, hablamos ya de gente dura, de gente politizada, de gente dispuesta a matar por el grupo. Los grupos ultra ya tienen unas estructuras definidas de poder, empiezan a aparecer, que ya existían, pero empiezan como a auparse personalidades, pues como puede ser Ocha en el Real Madrid, como puede ser también Álvaro en el propio Real Madrid con Ultrasur, ¿no? Que son los ejemplos, por así decirlo, los más claros y en los que me centro en mi trabajo, porque Ultrasur tiene un entramado fascinante y también es del grupo que más he investigado. Pero al hilo con los asesinatos, se empieza a ejercer una violencia, no tanto asociada al fútbol, porque el fútbol pasa a ser algo secundario, sino que la violencia que antes, pues por ejemplo a Frédéric Rouquier lo matan en una trifulca, en una pelea ultra, ¿no? No es, por así decirlo, una persona completamente externa al mundo del fútbol. Pues es un asesinato dentro de el contexto ultra. Pero ya en 1990 el paradigma empieza a cambiar. Y aquí me gustaría rescatar el primer asesinato a una persona transgénero en España por el hecho de ser transgénero, que es el caso de Sonia Rescalvo o Sonia Palmer, que me gustaría recordarla porque pues, no se sabe este nombre pues en el imaginario colectivo y es pues una forma de, pues eso, o sea, es una víctima de este tipo de violencia y de la violencia trans. Y pues nada, Sonia Rescalvo pues era una persona transgénero nacida en Cuenca que pues como solía pasar en los 80 y 90, las personas transgénero pues no se había llegado a los niveles a los que se ha llegado hoy, pues de aceptar que existen las personas trans, y muchas veces pues eran relegadas a la marginalidad. Sonia Palmer llegó a Barcelona y allí pues dormía en la calle y ejercía la prostitución, ¿no? Una noche estaba durmiendo en el parque de la Ciudadela de Barcelona junto a otra compañera, ¿no? Cuando aparece un grupo de 6 personas que la ven y deciden darle una paliza mortal y la asesinan. Estas personas, en el registro del domicilio, porque al final pues hubo un proceso jurídico, un proceso penal, pues se encuentran carnets de los Boys Noise. Eran personas que pertenecían a organizaciones ya establecidas dentro del mundo neonazi barcelonés. Ya eran personas politizadas, eran personas que militaban. Iban por la calle vestidos, eran skinheads, vestían como skinheads. Llevaban botas militares, llevaban la bomber, iban rapados y eran personas jóvenes. O sea, entre 18 y 21 años estamos hablando. Y pues obviamente Sonia Rescalvo nada tenía que ver con el mundo del fútbol y nada tenía que ver con este entorno como lo podía ser Frédéric Rouquier. Es un cambio de paradigma total. Al hilo con esto, en los 90, pues no es tanto con el mundo del fútbol, pero pasa lo mismo con Lucrecia, que hoy, por cierto, se cumplen, no sé si son 32 años desde el asesinato de Lucrecia Pérez en Madrid. Empieza, pues, a las minorías étnicas, las minorías por cuestión de género, por cuestión de orientación sexual, también los judíos, los comunistas, como, por ejemplo, el asalto al Topu Fartón en Oviedo, que también es un cambio de paradigma por parte de Ultrasur, que ataca pues la sede de una organización comunista en Oviedo. Que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? No, o sea, poco tenía que ver. Estaban ahí y justo los Ultrasur llegaron, porque no me acuerdo si jugaban en Oviedo o en Gijón, creo que en Gijón, pero pararon en Oviedo. Y se encontraron pues con estos comunistas. Empezaron... Es eso, probablemente. Adrede, o sea, quiero decir, paran en Oviedo a sabiendas de que eso está ahí.
Pese a que su destino era Gijón. No, ¿O no? no estoy seguro, yo creo que no. Yo creo que llegaron ahí, se encontraron con eso y empezaron a provocar a los comunistas. Los comunistas les dijeron, pues, cosas muy bien dichas, ¿no? Y se lió la de Dios y empezaron a pegarles. Y empezaron pues eso, hubo heridos y fue un episodio, la verdad, que bastante violento y vergonzoso, ¿no? Pero es este cambio, ¿no? Pasamos de una violencia en el fútbol, porque, a ver, un ultra de principios de los 80, igual se veía a alguien con una camiseta del Barça, sí que le pegaba, pero al final estaba asociado al fútbol. No era tanto decir te odio porque tal, o sea, no era tan visceral y no era tan violento. Y Pero- politizado. y politizado, exacto. Pero en los 90 sí, O sea, también, pues se ve otro ejemplo, es Aitor Zabaleta, ¿no? Aitor Zabaleta iba con una peña de la Real Sociedad, con su novia. No era un ultra, era una persona que iba tranquilamente a ver un partido de fútbol y le matan por ser vasco. Ricardo Guerra le asesta una puñalada en el corazón. Ricardo Guerra, miembro de Bastión, una de las facciones más duras del Frente Atlético, que posteriormente Bastión sería, por así decirlo, desterrado del frente por la mala fama que se labró por el asesinato. Que te echen los nazis por Ya. nazi. Que te echen los nazis por nazi es como muy loco, ¿no? Es como el meme este de... cuando Stalin le pidió moderación a Largo Caballero, ¿no? Es como... Hermano, chill. Baja la radio. Chill. Sí. Muy loco. Y sí, pues es el mismo caso. Es asesinado por ser aficionado a la Real Sociedad, por ser vasco y por nada más. Porque no era una persona dentro del mundo ultra. Es como si alguno de nosotros tres vamos a un estadio de fútbol y por ser, yo qué sé, aragoneses, nos asertan una puñalada. Pues es este tipo de violencia. Y pues por parte de pues personas muy ya radicalizadas, militantes, con armas en su casa, con una ideología predefinida, personas que morirían y matan por su propio grupo, pues al mismo modo que al final es el mismo funcionamiento de todo grupo, por así decirlo, ultra, entre comillas. Es el mismo modus operandi el que se ejerce dentro del grupo ultra, del que se ejerce en algunas bandas latinas como Dominican Don't Play, Trinitarios. Es el mismo funcionamiento. Y es esa violencia, el ejercicio de esa violencia, pues un poco la que prima en esas épocas y es lo que hace saltar a las alarmas al gobierno de España, ¿no? Y también a los clubes. Antes al gobierno de España que a los clubes, todo se ha dicho. Hombre, a los clubes al fin y al cabo medianamente bien les tenía que venir. Por lo menos a nivel de meter ruido y ese tipo de cosas, medianamente bien les tenía que venir. Que luego en otros momentos del día o de la semana hacen este tipo de cosas, bueno, esto a mí no me importa. Pero vienen al campo, meten bulla, son los que animan, son los que calientan el estadio. Si hay que cagarse los muertos del árbitro, pues esta gente lo va a hacer la primera. Claro, yo entiendo que cuando empiezan a joder a los clubes es cuando el gobierno empieza a imponer multas. Y las multas las pagan los clubes. Sí, va un poco de la mano y hemos abierto un melón con esto. Que lo que he comentado antes del presidente del Real Club Deportivo Español. Animan, qué bien, qué perfecto. Jesús Gil con el Frente Atlético, lo mismo, animan, no sé qué, no sé cuánto. Sí que es verdad que cuando hay un asesinato sí que se da un toque de atención y sí que se pone la cosa seria. Por eso Bastión es relegada pues, por así decirlo, afuera de lo que es la actividad del frente, pues que Por Aitor Zabaleta. exactamente. Pero donde llama más la atención es en Ultrasur. Era un canteo. Pues, presidentes como Mendoza, como Lorenzo Sanz, que formó parte de Fuerza Nueva, como nuestro amado y queridísimo Javier Tebas. Javier Tebas es un hombre moderado. Claro. Es un hombre moderado. Y, como dijo, ahora no me acuerdo si fue Tebas o quién fue. No, sí, fue Tebas. Si defender la familia tradicional es ser facha,
Pues oye, soy Claro, facha. claro. El problema lo tiene esa gentuza que Claro. cuando tú dices que los maricones no pueden tener hijos, te dicen facha. Pues es que la culpa no es mía, la culpa no es mía. Yo quiero la familia tradicional, un padre, una madre, 50.000 hijos y si acaso luego una orden de alejamiento. Claro. joder. Un padre putero. Un padre Exacto. Como en mi putero, caso. una madre que soporte bien un puñetazo de vez en cuando y los hijos Como Dios manda. al fútbol. Y no las mariconadas estas de que hacen ahora. Y la cerveza fría. Y punto. Sí. Y acaba todo diciendo, y me llaman facha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamarán? ¿Por qué me llaman? Buena pregunta. Bueno, el caso de Ultrasur, los miembros altos de la cúpula de Ultrasur, como pueden ser Ochaíta, como puede ser Álvaro, mantenían relación directa con Ramón Mendoza. Ultrasur tenía un espacio dentro del Santiago Bernabéu para guardar pues los elementos de animación de Ultrasur. ¿Qué había entre esos elementos de animación? Banderas franquistas, consignas nazis, todo tipo pues de elementos pues antidemocráticos, ¿no? También dentro de esta serie de privilegios que tenía Ultrasur dentro del club, del Real Madrid, los Ultrasur podían bajar al campo, al terreno de juego del Bernabéu, a echar una puta pachanga de fútbol. Es acojonante, o sea... De hecho, la entrevista esta de Interview es que igual es un montaje. Salen dentro del del campo Bernabéu. también, sí. Enseñando el culo. Sí. Sí, es que es muy fuerte. O sea, La entrevista de Interview a la que has hecho referencia antes, las fotos que salen en la noticia, igual luego las podemos pasar porque también Claro. están ahí. Están dentro de... No sé si YouTube admite culos. buena pregunta. Se ven... Igual hay que poner un censored, que también llama mucho, ¿no? Están ahí dentro del Bernabéu. Sí. Y no pasa absolutamente No nada. pasa nada. Ahí, Sí, los mira. 4 culos ahí. Eso es. Y el titular es hay que matar catalanes. Es muy fuerte. Sí, No sí, pasa si lo nada. miras así No es muy pasa fuerte. absolutamente nada. No. Es muy fuerte. Luego también, pues, regalaban entradas a Ultrasur. Daban invitaciones. ¿Qué hacía Ultrasur? No eran tontos, las vendían. Se financiaban así. Ah, amigo. Porque Ramón Mendoza o Lorenzo Sanz decía, Ocha, ven aquí, te voy a dar X entradas. Tú haz lo que veas. ¿Qué hacía Ocha? A venderlas entre los miembros de Ultrasur o de gente que quería entrar o este tipo de cosas. Se lucraban a base pues eso, de los beneficios que les otorgaba Ramón Mendoza. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hacer esto cuando perfectamente te puedes lavar las manos, desentenderte, no sé qué, decir vosotros sois unos folloneros? No voy a hacer esto. Ultrasur, dentro de la afición del Real Madrid, era un núcleo muy potente y era un foco muy potente. Tenían mucha voz dentro del madridismo, ¿no? ¿Por qué es importante? De cara a las elecciones. Claro, es que el Madrid es un club. Claro. El Madrid tiene elecciones. Tiene Es que elecciones. en el Frente Atlético, porque los directivos son nazis, pero en el Madrid y en el Barça es que hay elecciones. Sí. Y Claro. tienes que ganarlas. Y muchos de estos miembros pueden perfectamente ser electores. Exactamente. Y tienen una voz muy importante de cara a esas elecciones. Es como tener a la opinión, al núcleo duro del madridismo, tenerlo a tu favor. Y Claro. eso te da muchos votos. Claro. En las elecciones, no me acuerdo si era el año 2000, creo que sí. No sé si bueno, no me acuerdo, unas elecciones finales de los 90. Alfonso Usía se presenta contra Lorenzo Sanz, me parece. Alfonso Usía no tenía el favor de Ultrasur. A Alfonso Usía le hacen putadas por no tener el favor de Ultrasur, o sea, le hacen putadas. Gana lógicamente Lorenzo Sanz. Esa es la diferencia entre tener a tu favor al grupo Ultra, que va de todo de puta madre, colegueo, tal. De hecho, Ramón Mendoza simpatiqueaba mucho con Ultrasur. La diferencia con tenerlos en contra es brutal. Claro. Laporta las pasó putas. Sí, Laporta las No, pasó muy a la putas. porta, lo cuentas tú y yo me acuerdo porque Sí. ya teníamos edad. Sí. Lo acosan en su propia En casa. su casa, en su casa. Sí, o sea, van a los... Hoy pintadas, mañana puntos suspensivos. Sí. De hecho, bueno, lo pongo también un poco en el TFG, la política de tolerancia cero con los ultras de Joan Laporta, que de hecho es un cambio de paradigma brutal también en cómo se concibe el ultrismo, y es como el primer paso que se da verdaderamente
no tanto por parte institucional, porque las instituciones ya en 1992 con la muerte de Guillermo Lázaro, seguidor de 13 años del Real Club Deportivo Español a causa de una bengala marítima introducida por un ultra, sí que se ponen serios y sí que se ponen serios a la hora pues de registrar que puede entrar o no a un estadio, del seguimiento, por así decirlo, a los grupos ultras, de pues tenerlos en secciones determinadas, de tenerlos controlados, pues de prevenir la violencia, de todo este tipo de cosas. El Estado ya pues las tenía claras en 1992, porque también las autoridades, bueno, la opinión pública lo exige. Claro. Porque ve que porque ya era una ley que en los 90 se había constituido. Muere este niño. Y claro, esa la opinión pública ve, bueno, los periódicos y todo, ve que hay una legislación que no se está aplicando y dice, ¿qué puta mierda es esta? Acaba de morir un crío, hay legislación en contra de que mueran, pues, de que puedan pasar este tipo de acontecimientos, y ha pasado porque ha habido una mala praxis. No se está aplicando la norma que Exacto. que está impuesta. Claro, y ahí ya sí que empezó a hacer el Estado, pero claro, sin colaboración con los clubes, Claro. el Estado pues puede hacer, pero tampoco ayuda bastante que los clubes hagan. Y Joan Laporta precisamente hace eso. O sea, en su llegada a las elecciones de plan de renovación del Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que estaba en crisis, un Fútbol Club Barcelona que estaba de capa caída, pues llega con premisas de cambio, y una de esas premisas de cambio es eso, el echar a Boixos Nois. Boixos Nois, que tenía una voz bastante importante dentro pues de la afición culé y del entorno del Camp Nou y todo. Pero esto, tal y como lo cuentas tú, no es altruista. Y me resulta extremadamente interesante porque al final una de las cosas que defendemos en este podcast es que el fútbol hay que analizarlo políticamente, porque se puede extrapolar la política del fútbol a la política de todos lados. A las empresas, los ultras, y no me refiero ahora mismo al fútbol, sino a cualquier cosa, les vienen bien y los financian hasta que dejan de venirles bien y por tanto dejan de financiarlos, ¿no? Es curioso cómo tú apuntas en el trabajo a que el motivo principal por el que Laporta y después Florentino Pérez abogan por acabar con los ultras es que la Liga Española tiene un boom gigantesco a principios de los 2000, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Figo, Beckham, Zidane, y esa imagen de los ultras empaña y pone en riesgo ese boom económico. No es que Laporta se levante un día y diga, ¿los nazis? Mal. Porque a Laporta todo el mundo sabe que lo único que le importa son las mariscadas y las... Sí. Entonces, Sí. Y la cerveza Sí. Eso, la cerveza fría, sí. Vimos a Laporta, no sé si estuviste tú hace un par de años en la final de la Copa de la Reina Femenina. Ay, no estuve. Que fue Barça-Real Sociedad. Sí, Lo ganó vimos, 8-0 el Barça. Nosotros estábamos muy abajo. Sí, Y el la- fondo norte, sí, abajo. Abajo del todo. Y Laporta estaba bastante arriba, evidentemente, en el palco. Sí. Yo creo que podía ver el hueco entre los ojos de las camisas. O sea, Sí, se Dios. veía perfectamente. ¡qué barbaridad! Es como, ¿sabes los hilos? Tú como experto en hilos de Twitter. ¿Sabes Vale. el hilo este de 50 likes y hago más gordo a Ronald Sí, Koeman? claro. Pues Era un poco eso, 50 likes y hago más gordo a Laporta, pero era la vida real. No, Terrible. sí, es que Laporta, qué persona. Qué Yo barbaridad. vive en mi cabeza la foto de Laporta con la bandera de Israel. Ah, hostia. Dios mío. Vi la imagen. Dios mío. ¿Qué decir? No, a ver, Laporta no es ningún santo, ni mucho menos. Claro. Y claro que responde a esta internacionalización de la Liga Española, a un producto que se exporta a todo el mundo. Y pues claro, tú vender una liga en un estado, pues yo qué sé, pues quieres vender una liga en Nigeria y te salen 4 colgados diciendo orgullo blanco, pues no vas a vender una puta mierda. No, igual no. Igual no. Claro. Sí. Al final, pues eso. Ahora que vivimos en una época de retroceso económico, vemos como hay muchos sectores de la oligarquía a la que no molestan este tipo de grupos. Desocupa hoy no molesta a las oligarquías. Sobre todo a Securitas Direct. No le molesta en absoluto Desocupa. Sin embargo, es posible que Desocupa hace 20 años, o ojalá dentro de 20 años,
molestará muchísimo. O por lo menos molestó muchísimo. Porque es un tipo de movimiento que en una época de, digamos, calma ideológica o calma ultra, genera un ambiente que no es beneficioso. Solo es beneficioso para unos pocos, muy pocos, y en un ambiente muy concreto. En los 90, con la crisis del petróleo, con la profunda crisis que hubo en España, con el final de la primera dictadura del PSOE, ese tipo de movimientos podían no molestar, como no molestaba Fuerza Nueva en los 70. Pero en el momento en el que de repente, pues eso, tú pones cifras, ahora no me acuerdo, pero la multiplicación es por 10. O sea, las cifras que pasa a mover, no recuerdo ahora y no las tengo apuntadas, pero las cifras que pasa la liga de mover de mediados de los 90 a mediados de la primera década de los 2000 es una salvajada. Es multiplicar por varias cifras, es una salvajada. Ese tipo de grupos que proyectan una imagen tan violenta, tan radical, en resumidas cuentas, tan mala al exterior de cara a vender un producto, pues eso, quiero decir, David Beckham. Claro. ¿Cómo vas a vender semejante belleza? Claro. ¿Visteis que Cristiano Ronaldo ha dicho hace poco que David Beckham no es tan guapo como él? Porque ¿Qué va a decir? los dos son parecidos a nivel de guapo, pero él tiene mejor cuerpo. Es como el meme este que sale en Twitter de Cristiano Ronaldo tiene el cuerpo de un hombre de 23 años. Y pues como se entera la policía. Hostia, qué putada. Me cago en la puta. Buen chiste. Me gusta. En fin, no sé. Bueno, eso, que a lo que íbamos más allá de la chanza. Es lógico y de hecho lo que resulta casi ilógico es que Florentino tardara 10 años más que Laporta en echar a Ultrasur del Bernabéu. Es que El Madrid de los Galácticos. El Madrid de los Galácticos, pero también porque Florentino establece como una relación de paz pactada. O sea, no se llevaban bien, pero tampoco se llevaban mal. Era como, mira, te dejo hacer que ya, ¿sabes? Pero sí que hay un momento que cambia, o sea, estaban como neutral. O sea, Florentino no era como Eduardo Mendoza que les decía, sí, sois perfectos, no sé qué, tal. No tenía ese cariño, ni tenía esa relación especial. Pero lo que cambia todo es Mourinho. José Mourinho, bueno, ídolo de Ultrasur. O sea, me encantaban el José Mourinho. Sí. Estas cosas. De hecho, Ultrasur le da una placa a Mourinho. Se ve a Mourinho con los nazis dándole una placa a Mourinho. Y claro, en 2013, Florentino quiere peinar a Mourinho. ¿Qué hacen los Ultrasur con su protegido? Encima, Mourinho, que tenía buenísimas palabras para Ultrasur. ¿Qué decir? Florentino se lo quiere peinar a Mourinho. Y trae a Ancelotti, creo. No me Sí, equivoco. trae a Ancelotti después de Mourinho. Sí. Sí. Pues se lo quiere peinar. ¿Qué hace los Ultrasur? Florentino, dimisión a la puta calle. Bueno, también se las lían gordas a Florentino. Hay un vídeo de Las que lo explica bastante bien. Lo malo, sale Tomás Roncero. Pero bueno, lo que hay que hacer por la divulgación histórica, supongo. No, pero está muy bien explicado. O sea, Ultrasur, pues como se empezó con Laporta, pues empieza una campaña de persecución a Florentino Pérez, simplemente pues porque a Ultrasur le parecía que Mourinho era el entrenador, porque eran mouriñistas, y Florentino pues no tenía esos planes, ¿no? Vandalizan la tumba de la difunta mujer de Florentino. Eso es horrible. Me ha parecido... O sea, quiero decir, siendo Florentino igual dentro del top 10 de personas... iba a decir una cosa que no se puede decir. Que más odio en España, ¿vale? Pero, o sea, vandalizar la tumba de una señora... O sea, me parece es terrible. Sí, Que esta es la gente que luego en Twitter te habla de honor, de no tocar a los muertos. Ya, Esa es la misma gente. es la misma gente, es muy fuerte.
Y más de esas, o sea, pintadas, Florentino dimisión, una campaña brutal ya en redes sociales. Ahí en el anexo del TFG pongo una imagen de una pegatina Divertidísimo. que sale Florentino con un gorro judío. Pone Florentino dimisión y Sion remarcado. Sí, sí, sí. En plan, sí, como sí, haciendo fantástica, alusión fantástica. a que Florentino es judío. Sí, Y, sí, sí, sí. bah, en fin, catetadas de esas y nada. Pues al final Florentino pues responde, ¿no? O sea, no se amedrenta ante las amenazas de Ultrasur y les expulsa del estadio. También porque Ultrasur le había hecho putadas al Real Madrid en el sentido de, por ejemplo, partido 2013 de Champions contra el Bayern de Múnich. Sacan una esvástica. Hay una- Sacan la del escudo del Bayern del año. Sacan la del escudo del Bayern de la Segunda Guerra Mundial. Es el aficionado infiltrado del Bayern, el viajero del tiempo. Sí, sí. Y sí, a ver, obviamente, eso lo ve la UEFA, en plena Champions en 2013, eso se veía. 2013. Eso se veía hasta en Papúa Nueva Guinea. Ves ahí una esvástica, sanción al canto. De la UEFA para el Real Madrid. 5 cifras de sanción, no me acordará muy bien. Claro, eso al club le toca a los cojones y Ultrasur sabía que les iban a sancionar. Entonces, claro, ahí a Florentino dice, vosotros fuera del estadio y están expulsados, siguen existiendo como grupo, pero van fuera o van a los desplazamientos. Pero no pueden entrar al Bernabéu desde entonces. Ni siquiera a la grada joven como elementos individuales, digamos. No estoy seguro, o sea, yo creo que los tienen fichados. Ya. Yo creo que los tienen fichados. Hablando de las gradas jóvenes, y es otro aspecto muy interesante de medidas de clubes para contener el movimiento ultra. La grada fan se crea en 2014 y era una forma pues como de sustituir a Ultrasur. Pero claro, sigue siendo un grupo de animación, siguen aglutinando ultras, esos grupos de animación, ni mucho menos, por así decirlo, desaparece. Caso tenemos Gol de Pie y Gallo Fondo Norte, que pues se ubicaba en la difunta Romareda en Gol de Pie, ¿no? Pero claro, estas gradas tienen control directo por parte del club y controlan las entradas, controlan las salidas, controlan absolutamente todo. Tienen un nivel de control mucho mayor al que tenían antes cuando eran grupúsculos organizados independientes. Ahora para la grada fans tienes unas condiciones especiales, estás monitorizado por el club y es una forma de control y de prevención de esta violencia ultra, al menos en el estadio. De hecho, leyendo esta mañana las últimas páginas que me quedaban, me salía la reflexión, hablando de lo nuestro, de que creo que el Zaragoza ha cometido un error no haciendo una grada fan, gol de pie, grada de animación, llámalo como quieras, porque en los últimos de 2018 era la grada de animación, Sí, ¿no? O sea, sí. la grada de animación del Zaragoza llevaba 6 temporadas en funcionamiento. La grada de no animación este año, que aún así les han permitido sentarse juntos, ya no tiene ese control por parte del club porque ya no es grada de animación. Por lo tanto, el grupo de extrema derecha que hay en la grada de animación del Zaragoza, que es Ligallo Fondo Norte, vuelve a cantar canciones que antes no cantaba porque al estar controlado por el club se guardaban mucho de cantar según qué canciones. Y he vuelto a oír esas 2 famosas palabras en alemán que cantan después del cántico que tienen contra Osasuna. Que por cierto el otro día me hizo mucha gracia. Bueno, gracia no es la palabra, ¿vale? Es que ya te verás el último capítulo o hace 2, pero bueno, salí muy cabreado de la Romareda el otro día porque tuve a un señor que le gritaba al árbitro socialista, hijo de puta, a ver si vuelve Franco. Arcediano Monescillo, alguno de estas. Bueno, no lo sé. Y el acta recoge, entre comillas, puntos suspensivos, como viene de antes la canción, el equipo de las putas del Sadar. Cierra comillas. Yo, ¿cómo que cierra comillas? Si después del equipo de las putas del Sadar viene Sieg Heil. ¿Cómo que cierro comillas? No cierras comillas. Esos hijos de puta están gritando Sieg Heil justo después de esa canción cada vez que la cantan. La Liga de Tebas, ¿qué decir? La Liga de Tebas. Pero eso hacía años que no pasaba en la Romareda, porque lo que estabas tú comentando, las gradas de animación controladas por los clubes restringían mucho las cosas que podían hacer. De hecho, me sorprendió muchísimo
que les permitieran que el tifo del fondo norte del Zaragoza en el último partido de la Romareda el año pasado fuera la Romareda siempre será mi estadio, que es el inicio del cántico por excelencia del Ligallo fondo norte. ¿Ese control es realmente efectivo? O sea, ¿realmente ha habido una disminución de asistencia de miembros de grupos ultra a las gradas fans, gradas jóvenes, gradas de animación? ¿Realmente lo ha habido? Sí que ha habido, pero como todo tipo de medida que hacen pues, los clubes de cara de puertas para afuera, no es que haya disminuido la violencia, que yo creo que también un poco porque el movimiento ultra estos últimos años ha estado un poco de capa caída, sino que el espacio donde se ejerce esa violencia, tanto verbal como física, ha cambiado. En el estadio pues ya no se profieren según qué tipo de consignas, pero salta a la vista pues la calle Arzobispo Paolaz, aquí cogiendo como referencia Zaragoza. Tengo amigos navarros que les han cascado. ¿Qué decir, no? Esa violencia sale a las calles. Pues también se reformula un poco pues el paradigma ultra en el siglo XXI. Empieza el casualismo. Aquí en Zaragoza el movimiento casual tiene mucho impacto. En los 90, en los 2000 hay como muchos casual. De hecho, Antonio Salas habla de los casualistas en Zaragoza. Y sí, o sea, se pasa de la bomber, de la bota militar a la Adidas hooligan, a pues el vaquero, a vestir casual. A vestir más de paisano, efectivamente. Pero claro, esa violencia sigue existiendo. O sea, tú si vas por Arzobispo Paolaza con una camiseta que pone alguna euskera o que tiene un lauburu o algo, como es el caso de mi amigo, pues que te cascan. O sea, que eso sigue existiendo. Lo que pasa es que, claro, ya no pasa en el estadio y a los clubes ahí no tienen ningún tipo de jurisdicción. Queda muy bien decir, se ha reducido la violencia en el fútbol. Esto es violencia y está relacionada con el fútbol. Pero claro, no se tipifica como tal. Entonces es un cambio de paradigma. Es una deslocalización de la violencia en los estadios a la calle. Y la muerte de Jimmy, el ultra del Depor, que fue asesinado por el Frente Atlético, ¿es un antes y un después, por lo menos en la opinión pública? ¿Tienes esa sensación o no demasiado? Yo creo que sí que fue, por así decirlo, sí que tuvo impacto también en el Atlético de Madrid. Tuvo, pues, con el Frente Atlético un toque de atención ahí, claro. Pero bueno, tampoco es que más allá de pues estas medidas que ha puesto la Liga, sí que como que se incrementa y sí que hay un repudio general. Pero quiero decir, Frente Atlético como grupo sigue existiendo. A la vista está pues la expulsión que sufrieron hace poco, ¿no? Del fondo sur del Wanda. Bueno, ya no se llama Wanda, pero del Metropolitano. Sí. Wanda, luego Kivitas. Kivitas, Riader, Frutos Secos del Rincón Metropolitano. Hostia, estaría guapísimo. Ya. Estarías guapísimo. Martín Metropolitano. Exactamente. Martín Presa. Joder. Sí. Pero bueno, que, a ver, sí que tuvo relevancia, pero yo creo que tampoco ha cambiado cosa en el Atlético de Madrid. Pero bueno, eso, qué decir, ¿no? El Atlético de Madrid. Sí. ¿Tu equipo favorito? Sí. Siempre cómodos con el Frente Atlético. ¿Verdad? No, nunca hay demasiada queja. Bueno, así como cuando desembarquen en Zaragoza estarán cómodos con Ligallo. Eso es verdad. Con su filial. Hombre, ahora con el tema de Gavi, no sé yo si los de Ligallo están muy contentos con el segundo inventor del fútbol, ¿no? Pero los que no están nada contentos son los del Atlético de Madrid, que en redes sociales están pesadísimos con están nosotros. Chinaos, Dejadnos en paz. Ya, no sé, o sea, es como jaja, no sé qué. Si tan bueno es Gavi, mandad al Cholo a tomar por culo y cogedlo vosotros. Claro. A ver qué pasa. A ver qué pasa, dejadnos el Cholo a nosotros. Bueno, a ver, por lo menos algo haríamos. Mejor que Gavi. Algo haríamos. Saldría a decir en consecuencia en la ronda Estuvieron bárbaros. Los muchachos estuvieron bárbaros. Sería increíble. Sería fantástico. Chole. Gavi tenía muchos dejes cholistas. Sí. En ruedas de prensa me refiero, ¿eh? Sí. Porque los muchachos estuvieron bárbaros en castellano, o sea, en español de España, se dijo. Sí. Se dijo en repetidas ocasiones. Sí. Juega muy bien. Bueno. Sí. Han entrenado toda la semana muchísimo. Han entrado toda la semana. No como los otros equipos. También lo de meter argentinos a la fuerza, ¿no? El caso de Andrada. Sí. ¿Qué decir, no? Sí.
En fin, tertulia zaragocista. Yo tengo una última cosa que no está en tu TFG, pero que bueno, dos cosas, de hecho. Una sí que está y la otra no. Empiezo por la que sí que está, que es en todo esto y sobre todo en la época más reciente, tanto en los ultras de fútbol como en los ultras de, pues eso, los desocupas y bitoquiles de la vida, ¿qué papel juega la connivencia policial? Pues, a ver, es que sí, se llevan bien, quiero decir. No es ninguna sorpresa que pues que la extrema derecha y pues el entorno policial pues tienen cierta afinidad. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Antidisturbios, que un poco dentro de una ficción habla de esa problemática. Luego también en un episodio de... Estaba yo viendo tranquilamente Policías en Acción. Y Muy veo buena serie. veo en un episodio que se montan en una lechera con la bandera franquista, que se ve la bandera franquista, episodio emitido en Discovery Max. Hostias. Y se ve ahí la lechera con la bandera franquista. Y es la misma lechera que aparece en la serie esta de Antidisturbios que he mencionado, ¿no? Sí, a ver, quiero decir, se ha visto hace poco que con la manifestación esta de Núcleo Nacional, que se ven a policías cascando a personas de Núcleo Nacional en los alrededores de Atocha, pues al final yo creo que los antidisturbios son gente que pega palos. Sí. Tipo, son como robots, es un poco la misma dinámica que los ultras, que pam, 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 y le da un poco igual a quien casquen, sí que tienen una tal, pero sí que hay camaradería. Hay un vídeo fantástico en el que un antidisturbios le está pegando al de Núcleo Nacional con la porra, llamándolo maricón. Sí. Al de Núcleo Nacional. El policía diciéndole, tira para tu casa, maricón. Sí. Es una locura. Qué, Vamos, un documento. En ¿Qué fin. decir? qué barbaridad. Pero para no detenerle. Servir y No, proteger. por supuesto. Vete a tu casa, que no te detengo. Sí, sí. Claro, sí, corre, hago como que no te he visto. Sí. Como el que juega al chocolate inglés. O sea, sí. Y luego, por mi parte, y dejo alguna cosa a Alfonso, que a Alfonso no le he dejado hablar casi en todo esto porque soy una persona muy desagradable. Un tema que no tratas en el TFG y que es que es mucho más difícil de medir y mucho más difícil de investigar. La connivencia de los futbolistas. Yo lo veo mucho aquí en Zaragoza cuando las cosas iban bien. Y cuando las cosas van mal. Cuando se juega en casa, si hay que celebrar y si hay que pedir perdón, se va a la grada de animación. Hemos visto muchos casos de futbolistas a los que se les afea la conducta. Con Ultrasur pasa mucho, con Frente Atlético también. De jugador con una limitación cognitiva muy severa, se hace fotografías con 3 de Ultrasur y uno de ellos lleva una bandera nazi y sale la foto. Bueno, a ver, no son nazis, no, es que les pillan ahí, claro, él se hace la foto. Tú no has visto el vídeo, has visto la foto, vete tú a saber. Igual estuvo 3 segundos haciéndose la foto, no se dio cuenta, ¿no? Chimi Ávila, que tiene pinta de ser nazi. ¿Hasta qué punto los futbolistas con este tipo de acciones, hablo sobre todo de las celebraciones y de los cabreos, hasta qué punto existe como una aceptación de que esos grupos son los aficionados de verdad? Y eso hace que, pues por ejemplo, en el Madrid o en el Barça, donde tenían verdadero poder, les dé más poder todavía, tengan aún más, no sé, representatividad, si se puede decir así. Es que yo creo que sigue un poco la misma dinámica que seguía, pues por ejemplo, como he mencionado antes, con Mendoza y Sanz en el Real Madrid. O sea, Ultrasur tenía un poder inmenso en la grada. Al final los grupos ultras son un poco, salvando, pues yo qué sé, un poco todo, porque no es la realidad, pero sí que es un poco la voz representativa. Es la persona, bueno, son los que más follón montan, son los que más animan, son los que muestran más colorido en la grada. Pues sí, suelen ir a ellos por eso. Luego, el tema de futbolistas con banderas de Ultrasur.
Eso, a ver, tú como futbolista no eres tonto. O sea, tú a Raúl, a Figo, a Carvajal. Algunos. Sí, a ver, Marcos Llorente, vale, sí, pero yo qué sé, o sea, tampoco son tontos y les interesa tener buena imagen y se la pela que sean nazis, porque son personas millonarias que un poco se la pela todo, a excepción de 2 futbolistas o 3. Y los 2 futbolistas o 3 que tienen una posición así más marcada contra eso, ya ves cómo se les trata en el mundo del fútbol. Sí, bueno, son el hazme reír. Borja Iglesias, Sí, Bellerín. Sí, ¿quién fue? ¿Quién del Rayo? Camello. Camello. También. Sí, son el hazme reír. Estaba pensando ahora también, por ejemplo, en las épocas en las que el Atlético de Madrid no ha ido muy allá de aficionados del Frente Atlético yendo al campo de entrenamiento y entrando en el campo de entrenamiento a hablar con los capitanes. O sea, claro, es un no sé cómo decirlo, una prerrogativa que es exclusiva y excesiva para este tipo de aficionados que tienen, pues eso, esa clara ideología. Luego los clubes siempre lanzan comunicados oficiales con no meterse en cuestiones políticas, pero realmente la connivencia con estos grupos, tanto por parte de las directivas como lo que te comento, como por parte de los jugadores, a mí me parece, no sé, quizás decir flagrante es muy pedante, pero ya me... Sí, es que es eso, ocupan mucho espacio, ocupan mucho poder y son una parte una parte muy, por así decirlo, llamativa de la opinión pública de una afición más allá de la ideología. Por eso los toman como referencia, no por otra cosa. Y también, a ver, pues, el futbolista, pues, es lo que es. Y es un millonario que juega fútbol y que la mayoría, pues, no están puestos en política. Eric Cantona, hay uno, quiero decir. ¿Qué decir, no? Por eso mismo. O sea, al final lo que les importa es que las cosas vayan bien, que vaya bien con la afición y oye, mira, si son tal, pues son tal y me la pela y punto pelota. Que no pelota. me pongan muy verde en redes sociales y que no me den mucho por culo. Claro. Yo también tenía otra pregunta que creo que no lo tocas mucho en el TFG y yendo más allá de la política, más dentro de sus dinámicas de grupos delincuentes, básicamente, la relación entre los grupos ultras de España y el narcotráfico. Hay una relación muy estrecha, sobre todo de Ultrasur, creo. Y eso no lo tenía apuntado, pero lo tenía en la cabeza. Hay un capítulo de Brazalete Negro sobre la relación de Boschos Nois con el narcotráfico, que es fantástico. Fantástico, sí. Ostras, pues no, la verdad es que no tiro mucho por ahí, ¿eh? En el trabajo ni creo que me suena de haberlo visto en Diario Un Skin, pero no me extrañaría que como forma de financiación, porque claro, esta gente, más allá del grupo ultra, es que también están en otros fregados. Antonio Salas los pone muy bien en asociaciones como Hammerskins, Blood and Honor, que ya no existen en nuestro país porque fueron disueltas en el año 2010-2011. De hecho, aquí en Zaragoza había un grupo de Blood and Honor en Delicias, en el barrio de las Delicias. ¿Algo que decir? No tengo... Vale. Cerca de la avenida de Navarra. Ahí estaban los de Blood and Honor. Pues esta gente pues estaba asociada con el fútbol, claro que estaba asociada con el fútbol. Antonio Salas mismo, pues las personas de Ultrasur se relacionaban en un local, no me acuerdo del nombre, pero estaban en Alcalá de Henares, que era como un bar donde se juntaba todo el movimiento neonazi de Madrid. Pues ahí había gente de Juventudes Canillejas, había gente de Hammerskins, había gente de Blood and Honor, había de todo. O sea, todo ese movimiento neonazi está relacionado más que con el fútbol, también con otras cosas. El narcotráfico pues puede ser una fuente de financiación, puede ser, pues eso. O sea, al final estos grupos tienen que vivir y se tienen que sustentar con algo, porque viajan mucho, cuando no les paga el club tienen que ir ellos. O sea, el Ultrasur, claro, el Real Madrid no les ponen una perra, ellos tienen que pagarse de su bolsillo los viajes y
Y es caro, quiero decir. Y también hasta cierto punto quizás también una vía de escape para ese dinamismo violento y para esa jerarquización. Cuentas en el trabajo que llega un punto en el que los cabecillas de los grupos ultras son los que más denuncias han acumulado, que es como una seña de lo malos que son y de... Entonces, Sí. bueno, pues al final relacionarse con el narcotráfico no deja de ser igualmente una forma de... una vía de Claro. escape más para esa violencia. Sí, y es prestigio. O sea, el haberle robado una bufanda a un osasunista para uno de Ultrasur, el llevarse una chaqueta de uno de la Real Sociedad, es un trofeo. Eso es un trofeo. Y eso es valor. Y el que te hayan apuñalado, hayas aguantado, o sea, se mitifica de este ultra que le pegaron una paliza a 7 rojos, pero aguantó, tal, se logró zafar. Son como actos heroicos, ¿no? Como el que, pues eso, es... Al final un poco tiene ese componente sectario de decir, de sacrificarse, de dar el cuerpo por el grupo, al igual que el fascismo tradicional promovía el dar el cuerpo por la patria, es dar el cuerpo por el grupo. Claro, claro. Es esa misma dinámica. Claro. Y yo creo ya por ir cerrando, no sé Sí. si te aventuras a hacer alguna predicción de futuro, si crees que el grupo ultra en España va a crecer, va a perder popularidad. A ver, yo creo que va a crecer, pero porque hay una tónica reaccionaria clara, al menos en los grupos de extrema derecha. Ya otro tipo de grupos, ahí no te sé decir, Sí. pero habiendo una tónica de auge reaccionario de extrema derecha, no solo en España, sino en todo el mundo, yo creo que sí. ¿Cómo se vaya a reformular eso? Ya. Buena pregunta, porque claro, o sea, no partimos del mismo paradigma del que partíamos en la transición. Eso se ha reformulado. Ya ahí, pues, ¿cómo puede ser? Puede ser, pues, más afuera de los estadios, por redes sociales. No tanto en los terrenos de juego, pero sí como soy fan de este equipo, no puedo entrar al estadio porque mi club lo tiene en la Agenda 2030 secuestrado y hay que salvarlo. No sé, ese tipo de hipótesis un poco, Sí, ¿no? sí. Yo creo que va a crecer porque al final pues lo estamos viendo con Núcleo Nacional, lo estamos viendo también en redes sociales con Falange, que yo no he visto que tengan tantos likes en redes sociales como ahora, que eso responde a una oligarquía a la que le interesa que Falange tenga likes. Sí, claro. Pues es un poco lo mismo. Como en el 34. Es igual. Sí. Es que ese tipo de dinámicas no es que se repitan, sino que no se han perdido, ¿no? O sea, que no es que no es que por arte de magia ese tipo de cosas vuelvan a surgir, sino es que siempre ha sido así. Sí. Pues David, muchísimas gracias. A vosotros. Larguísimo programa de una taberna de Sheffield, que va a ser fantástico como buen podcast para que la peña vaya quizás escuchándolo a ratitos. Sí, Muy sí. bien. Solo hacer cortes, aquí voy a tener que hacer unos cuantos, porque además no ha habido y no va a haber sección, No. porque no tiene mucho sentido hacer sección ahora, así que voy a tener que meter tijera. Seguro en el momento en el que hemos ido a refilear las cervezas, momento importante, cervezas que, si os parece, pasamos ahora a valorar. Bien. Como te hemos comentado antes, un número de 0 a 100 y una relación generalmente totalmente arbitraria y absurda con cualquier futbolista que se te venga a la cabeza. Perfecto. Lo tengo. Empieza Alfonso, que además así quizás pues ves cómo funciona esta mierda. A tope. Venga. Bueno, a mí esta me gusta mucho, la verdad. Esta Ámbar 1900 Infiltrar. Es lo de siempre, podríamos decir. Es un jugador, por compararlo con alguien, con un jugador de siempre, pero renovado. Es decir, una versión mejor todavía. Yo la voy a comparar con un Kervin Arriaga. Sí, dime. No, claro, el jugador de siempre, hombre, bastante nuevo, Sí, como pero- nuevo es Claro. él sin filtrar, ¿no? Claro. Eso es. Siempre ha sido la Ámbar 1900. Sí, Kervin es el jugador de siempre, pero Mejor. nuevo. Sí. Y le doy un 78. Por ejemplo. Sí, A mí me gusta está mucho. bien, está bien. Tu turno. Bueno, yo qué decir de Ámbar, cerveza patria, ¿no? Cerveza de calidad.
mi vidita entera. Muy rica, la sin filtrar, no la había probado, como todo lo que hacen los genios de San José es una barbaridad. Entonces, cogiendo los dos numeritos del medio, no sé si se ve, le voy a dar un 90 sobre 100. Muy bien. En cuanto a jugador, sin filtrar, no tiene filtros, te lo dice todo, te argumenta, te ataca, como hizo el Pichu Cuellar en aquella rueda de prensa, ¿no? En la que permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Para mí esto es el Pichu Cuellar, tiene historia, tiene todo. A mí esa me gusta mucho. Le dice, eres un hijo de puta. No como insulto, como adjetivo calificativo. Qué bueno, sí, sí. Es decir, tu madre ejerce la prostitución. Sí. A mí me ha pasado con la 1900 que es una cerveza que me ha gustado muchísimo siempre, pero es una cerveza que solo he bebido, quitando desde hace 5 o 6 años cuando he empezado a tener independencia económica. La 1900 es la cerveza que pedías cuando tú no pagabas la cena, porque en vez de costar euro y pico la caña, pues costaba 2 y pico y a la vez, pues eso, una cosa que me gusta mucho, que es una cosa como que ha estado ahí siempre, pero que tenía ese puntito un poquito más caro, un poquito más que decías, me gusta haberla podido disfrutar, pero no la puedo disfrutar siempre. Y mira, voy a coger tu trabajo, le voy a quitar 2 puntos y le voy a dar un 88. No. Le voy a dar un 88. No, hombre, y no. sin ningún tipo de relación ideológica, ¿vale? Por el hecho de ser una cosa de Zaragoza que no he podido disfrutar siempre porque su valor era un poquito más alto, esta cerveza es una David Villa. Oh, qué buena. Sí, 88. Y ahora viene la magia. Tú esto no lo sabes, David, porque no ves mucho el programa, pero ahora lo vas a ver. Vale. Alfonso es la calculadora humana. Entonces, no le vamos a recordar lo que hemos dicho, ¿se acuerda? Y te va a decir qué nota media hay entre los tres. Y es brillante. Alfonso con las matemáticas. 85,3 periodo. ¿Sí o qué? Sí. Sí. Nunca lo he comprobado, pero me fío a ciegas. O sea, Hola. Me fío totalmente. Todo saber y ganar, te haces Bueno, de oro, a ver, tienes que contar... sí. Sí. De hecho, el motivo por el que yo a Alfonso le digo bienvenido y él me contesta bien hallados es porque Alfonso estuvo en Saber y Ganar. Sí. ¡No jodas! Alfonso Hace estuvo en 5 Saber y años. Ganar. Hostia, ¿y qué Y tal? de hecho, Alfonso abandonó Saber y Ganar invicto Sí. porque le llamaron para trabajar. Sí, y no podía decir que no. Y, claro. Ahí va. Qué Pero fuerte. algún día volveré. Y no, Hostia. tú no has perdido en Saber y Ganar. A ti no te han echado, tú te has ido. Eso es. Eso no lo puede decir nadie. Hemos roto. ¿Pero quién ha cortado? Hemos roto. Muy bien, muchachos. Pues hasta aquí un capítulo más de Una Taberna de Sheffield. Un capítulo muy larguito que espero que sea de vuestro agrado porque la verdad es que las cosas que tenía que contarnos David eran muy interesantes y por eso lo hemos traído. Porque, claro, vimos y dijimos, mira, esto tiene que estar. Y además aquí, en este núcleo de población tan fantástico como la ciudad de Zaragoza, pues tenemos que juntarnos la gente que nos interesa en Claro. este tipo de cosas, que tampoco somos tantos. No, Pues nada, ya sabéis que lo mejor que podéis hacer para ayudarnos a llegar a más gente, que es decir, a más de 3 personas, es decir, que nos escucháis, vosotros se lo contáis a la peña, le mandáis un enlace al Spotify o al YouTube, ahora que subimos todo con vídeo y tiene una edición fantástica, pues lo podéis subir a YouTube y escucharnos en cualquier plataforma, ¿vale? Estamos también en iVoox, la verdad es que le damos poca... Hay mucha gente que escucha, en España mucha gente los podcasts los escucha en iVoox. Ni puta idea, o sea, no... Spotify es sionista, pero yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién no es sionista ahora mismo en las grandes empresas? Pues es lo que hay. Eso, que contéis que nos veis y que podéis seguirnos en nuestro canal de Telegram. Tenéis la descripción, en la descripción tenéis el enlace para meteros. Nosotros nos vemos dentro de 15 días. Estará, creemos, de vuelta Alberto. Volveremos a contar con David cuando él quiera venir a contarnos cosas. Yo por mí encantado. Porque entiendo que seguirás investigando y los frutos de esas investigaciones serán perfectamente bienvenidos en Una Taberna de Sheffield. Nos vemos dentro de 15 días, Alfonso. Y todos vosotros, ya lo sabéis, tenéis que, mientras tanto, no olvidar mezclar siempre el fútbol con la política. Una Taberna de Sheffield es un podcast con guión de Alberto Gómez, Alfonso Guía y Mateo Pérez. Y David García. Producción y edición, Mateo Pérez. Sintonía, Jaime Marcuello.
Sigue a Una Taberna de Sheffield en redes sociales.